Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Bienvenidos, divergentes. Bienvenidos, allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Vamos a comenzar el programa de hoy. Programa número 3, además, ¿no? Correcto. En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver retrasar el día que vamos de compra con retrasar el día que tengo que estudiar? La respuesta es la procrastinación. Hoy en nuestro videoclub, la historia de un chico que construye un laberinto de papel. Y en nuestro Divergentes en la historia, una persona que gracias a la procrastinación salvó miles de vidas. ¡Arrancamos! Hoy vamos a hablar, como hemos dicho, de procrastinación, ¿verdad, Sara? Exacto, correctamente. Tenemos, en mi opinión, hoy un tema muy interesante, que está muy de moda. Muchísima gente, ¿no?, que está hablando sobre procrastinar últimamente. Vemos además muchos memes, vemos muchas cositas en TikTok, en Instagram, en redes, ¿no? Me llega un poco por todos sitios. Y entonces pues nos parecía muy chulo abordarlo también desde este punto de inteligencia y de divergencia. Así es. Y Sara, ¿cómo se dice? ¿Procrastinar? ¿Procrastinar? Se puede decir, yo creo que como tú quieras, ¿no? Como tú lo sientas, ¿no? Cada uno que lo sienta y lo diga, pero la manera correcta de decirlo es con 2 R's, que es un poquito complicado de pronunciar, ¿no? Decir procrastinar. Entonces es posible, ¿no?, que en el posterior programa que vais a escuchar, pues escuchéis que lo decimos un poco como lo sentimos. Exactamente. ¿Vale? No es que nos equivoquemos, sino que es que lo queremos transmitir de una forma muy personal. Lo decimos como salga, Exactamente. ¿vale? Muy bien, estáis todos avisados también, porque luego no nos echéis, que lo están diciendo mal. No, lo estamos sintiendo diferente, ¿vale? Porque somos personas muy divergentes. Es un también. tema de sensibilidades de lo que estamos hablando. Y bueno, para hablar de este tema tan interesante, como dice Sara, que es tan popular, pues nos ha apetecido, hemos visto conveniente invitar a 2 personas al programa de hoy. Hemos invitado a Carmen y a Hugo, es una madre y su hijo que conocemos desde hace muchos años, son majísimos, son estupendos y precisamente en el tiempo que llevamos con ellos pues hemos hablado mucho de procrastinación. La definición. Procrastinar significa, para aquellos que a lo mejor lo escuchéis y no lo tengáis tan claro, dejar para mañana, posponer, ¿vale? Sería un buen sinónimo para no decir la palabra que es más difícil, ¿vale? Entonces podemos también utilizar posponer y además literalmente tiene raíz latina y significa dejar para mañana. Entonces, pues como ha dicho Diego, tenemos una compañía muy maja hoy en una entrevista, ¿no?, que también queremos que sea pues una parte que vamos a implementar en el programa para tener más secciones, que sea más interactivo, más divertido. Son, como ha dicho Diego también, una gente muy majísima con la que llevamos trabajando mucho tiempo, y Hugo pues es un procrastinador maravilloso que ahora pues nos va a contar sus técnicas, ¿no?, y sus estrategias. Exactamente, y el lugar donde vamos a hacer esta entrevista va a ser en otro paisaje sonoro, así que nuestros oyentes van a notar un cambio y vamos a pasar de nuestro estudio habitual, el estudio de Historias para no leer, con José y con Pablo, que están como siempre al otro lado del cristal. Lo vamos a grabar en otro sitio, así que si notáis la diferencia, esa cosilla que se va a escuchar es el amor de la entrevista. Muy bien, pues vamos allá, ¿no? Vamos Adelante allá. Con Carmen y Hugo. Buenas, Carmen. Hola, Diego. Buenas, Hugo. Buenas, Diego. Bienvenidos a Divergente y Allegado. Nuestra primera entrevista en este programa, es la primera vez que hacemos esta sección y bueno, conocemos a Hugo y a Carmen desde hace mucho tiempo y lo hemos invitado para que hablen del tema que traemos hoy, ¿verdad, Sara? Sí, nuestro tema es la procrastinación. Entonces la idea es simplemente pues que charlemos un poquito, demos diferentes puntos de vista, aunque sí que vamos a atacar algunos puntos que son importantes pues para que la gente que nos escucha también sepa qué es la procrastinación, cómo nos relacionamos con ella, qué se debe y cómo la pueden experimentar distintas personas. Muy bien. Guay, parece buen tema, ¿estamos bien? Sí. ¿Hemos mirado Sí. cosas sobre la procrastinación o lo teníais ya muy claro lo que era? Yo lo tenía bastante claro, la verdad. Pero sí que estaba mirando algunas cosas en algunos vídeos
Muy bien, para tener más información. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a poner la pregunta importante ya sobre la mesa desde el principio, ¿no? Eso es. ¿Sois procrastinadores? ¿Somos procrastinadores los 4 que estamos aquí sentados? Sí. Sí. Sí, perfecto. Exactamente. Estamos entre amigos, ¿no? Todos procrastinamos y todos procrastinamos en un área, en un campo o en muchos campos, en muchas áreas, ¿no? Sí, de hecho, cuando se investiga un poco sobre el tema, vemos que de una manera u otra todo el mundo procrastina alguna vez. Pero que hay mucha diferencia las personas que lo hacen excepcionalmente porque ocurre algo muy significativo en su vida o tienen un periodo a lo mejor de estrés que requiere más de ello, a las personas que procrastinan de manera continua, que empieza ya a influir a la conducta y que acaba marcando un patrón en cómo vamos a ser. Y ahí es verdad que investigando yo por mi parte un poco, también he visto mucho un título que me ha parecido como una etiqueta muy horrible, que es el procrastinador crónico. No veas. Sí, que caía como un mazazo, ¿no? Había muchos estudios, que ahora también os comentaré, ¿no? Que lo mismo habéis leído también, que hablaban sobre la idea de procrastinador crónico. Y me parece una etiqueta durísima, ¿no? Suena enfermo, ¿no? Totalmente, exacto, ¿no? Digo, no voy a poder evitar procrastinar porque es algo que vivo, ¿no? Y sufro crónicamente. Sí, Entonces sí. no sé si os habéis encontrado con cosas así o vosotros a lo mejor lo veis también desde otro punto. Pues no, yo no me he encontrado nada como eso, la verdad. Me alegro. La etiqueta, aunque sí que es cierto lo que dices, procrastinador crónico suena bastante mal. Suena a algo que te encontrarías, yo que sé, en el asilo de Arkham o algo así. Por ejemplo. Exactamente, ¿no? Un malo de Batman, ¿no? Sí, el procrastinador crónico. Se enfrenta otra vez contra algo. Y bueno, ¿qué es lo que habéis encontrado, Carmen, Hugo, sobre lo que es procrastinar? Porque podemos tener cada uno una idea. ¿Qué es lo que pensáis vosotros que es procrastinar? Bueno, yo procrastinar lo veo más bien como un estado, si se podría decir, o más bien como una decisión. Porque para mí procrastinar es ver algo o una situación y pensar, sí, es fácil, sé cómo hacerlo, sé que puedo hacerlo, así que voy a dejarlo para el final. Vale, como está controlado aquí y entonces no vemos la necesidad de llevarlo a físico, ¿no? Porque como en la cabeza sabes que cuando toque va a suceder, Vale. podemos dejar que corra, ¿no? Es una visión además muy interesante. Y Carmen nos iba a aportar algo también. Sí, bueno, es que él tiene una visión totalmente distinta a la mía. Él dice, Muy bien. para él procrastinar es como algo es tan fácil que lo voy a dejar para el final. O sea, lo voy a dejar hasta el minuto -1. Y yo dejo lo más difícil para el final. O sea, yo lo más fácil me lo quito de en medio y me dejo mi tiempo para lo que me requiere más esfuerzo. Y él es totalmente opuesto. Entonces nos hemos encontrado así como que, pero bueno, pero ¿y tú por qué haces esto? Y él también nos hemos extrañado uno a otro de eso. No entiendo su parte y él no entiende la mía. Claro, Suele porque pasar. En lo que habéis dicho son totalmente opuestas, ¿no? Por ver más tipos de procrastinadores, que es también muy interesante, si hemos leído al respecto, hay diferentes motivaciones para la procrastinación. En mi caso, por ejemplo, me pasa más cuando estoy abrumada, cuando tengo demasiadas cosas que hacer, o yo en mi mente, a nivel un poco más perfeccionista, me he propuesto hacer muchas cosas de una manera muy guay, hay un momento en que me atasco y lo evado. Es demasiado que abarcar y a lo mejor en vez de enfrentarlo y reducir y todas estas estrategias que vamos a ver hoy también, digo, no, me voy a pasear al perro, ya me planteo esta situación en otro momento, ¿no? Justo aprovecho y digo, ay, ese vídeo que quería ver, pues lo voy a ver ahora, ¿no? Exactamente, y me voy evadiendo. Y no es tampoco porque haya una negativa a hacerlo, tampoco porque sean especialmente rollo, incluso a lo mejor son cosas que me gustan y me he puesto yo, pero de repente digo, es como tanto y es tal hora y me apetece tan poco y hace tanto sol y tal, que al final me voy, ¿no? Se va la percepción, se va afuera, ¿no? Sí, pero no coincide ni con que sea ni lo más fácil para mí ni lo más difícil, por lo que tampoco estaría tampoco en vuestros grupos, ¿eh? Es otra manera también de vivirlo. La fácil y lo difícil pues lo ataco en función a lo mejor del momento, pero no es lo que me lleva a mí a procrastinar, ¿eh? A mí yo suelo procrastinar en cosas que no se dividen en cosas más pequeñas, cuando veo que como esto empiece no voy a poder dejarlo en mucho tiempo, ¿no? Como que Hay para que hacerlo, es esto como me un hacen falta bloque. 3 horas, 4 horas, 10 horas, ¿no? Cuando anticipo todo eso, a mí me cuesta más y lo procrastino más. Y también las cosas que tienen que ver con hablar con personas que tienen que arreglar cosas de mi casa. Pues tengo que hablar con el fontanero, tengo que hablar con el carpintero, me da un perezón. Es porque ya anticipas todo lo que va
Claro. lo que te va a suponer Claro. de tiempo. Claro. Fijaros que los dos has dicho anticipar y un poco por ahí, ¿no? Fíjate que tú has anticipado que es fácil, entonces no te requiere tanto esfuerzo. Y tú lo contrario, ¿no? Tú anticipas que va a ser difícil y lo dejo para el final, ¿no? Como Sí. voy calentando y voy Sí, hasta donde pueda, ¿no? Sí. Y yo también he sentido, también anticipo, ¿no? Digo, uy, es que la evaluación que estoy haciendo, esto no sé si me va a cuadrar, esto no... Pero está este punto de anticipar, ¿no? De pensar en el futuro con sentimientos presentes, ¿no? Muy relacionado también con la ansiedad. Es decir, cuando no estamos a gusto, estamos incómodos, el tema en cuestión no nos está haciendo sentir bien, ya cada uno tiene su motivo, como hemos visto, también es verdad que surge esa ansiedad y esa ansiedad es el principal, ¿no? El motor de esa proyección y de esa anticipación. El que como a mí me preocupa porque no es algo que tenga controlado, porque ya sé que no me va a gustar llamar al fontanero, que me va a decir tal, que va a mandar del seguro, y vamos a empezar toda esa bola, como no es algo agradable, a lo mejor pues porque voy a tener que dar mi tiempo a eso y yo preferiría darlo a otra cosa, empiezo a tener ansiedad. Y en el momento que uno tiene ansiedad, la procrastinación es un síntoma de lo más habitual y casi obligado, porque afrontar aquello que te da ansiedad ya es un challenge más que lo difícil o lo fácil o lo perfeccionista o el punto que nos ha compartido Diego también, ¿no? ¿Tiene que tener ese punto de ansiedad el procrastinar? No necesariamente, puede ser simplemente que la situación te sea desagradable y ya está. O sea, que no quieras afrontarlo y ya está. También Pero puede Exactamente. ser, es ansiedad. No Ok. siempre. La ansiedad es el punto ya de mayor complicación. Cuando ya a lo mejor lo has dejado tanto que empezamos a tener culpa o que empezamos a derivar en otras emociones, entonces ya eso me pone ansioso. O si a lo mejor siempre procrastino lo mismo, como lo que ha dicho Diego, algo que tenga que ver con personas, cuando ya no me queda más remedio, como la experiencia es tan negativa, eso tiene ya tal bagaje en mí que llego a la ansiedad antes directamente que al tema de procrastinar. Eso me pasa a mí cuando voy a comprar ropa. Pasa Es verdad. mucho, es verdad Lo que nos paso- lo comentan. Lo paso fatal. Entonces yo nada más de pensar, solo el pensar que tengo que ir a comprar, yo ya estoy mal, pero físicamente mal. Claro. Y en los cambios de estaciones, o sea, ya en el cambio de estación, o sea, yo empiezo ahora el verano y ya empieza a hacerte una bola de pensar que tengo que cambiar el armario, ver lo que tengo, de las necesidades que tengo de ir a comprar o no, y entonces yo, bueno, O sea, que no te Sí, hace sí, falta sí, ni plantear ir a comprar para que ya anticipes el momento, ¿no? Y me da mucha ansiedad. Eso sí que no sé, lo de los trabajos y eso, bueno, voy dejando y tal, eso no me da ansiedad. O sea, bueno, me quedo tan pancha. Lo lleva. Exactamente. Pero eso sí que me da ansiedad. Por eso decía yo, si todo lo de ansiedad es procrastinar o todo. No, todo. No, pero es la en distinto relación. grado. Exactamente, es distinto grado. La idea es como síntoma. Cuando tenemos ansiedad, un síntoma básico es procrastinar. Cuando tú, desde el punto que tenemos nosotros como terapeuta, tenemos que buscar si una persona está procrastinando puntualmente o ya estamos en un punto en el que realmente no podemos evitarlo, lo que buscamos es si hay ansiedad detrás. ¿Que la encontramos? Pues sabemos que vamos a tener que intervenir de una manera más cognitivo-conductual y utilizar muchas estrategias. ¿Que no localizamos esa ansiedad? Pues sabemos que estamos en un punto como el que tú has dicho, en el que simplemente es desagradable porque no te gusta o no te apetece ese trabajo, pero tú estás bien. Duermes por la noche y no estás pensando, Sí, hay yo- el armario, hay cómo van a estar las tiendas y tal. Y me pasa mucho también con las pacientes que tenemos que son jovencitas o jovencitos. El punto de no me va a quedar bien nada. ¿Qué me pongo, no? No me va a quedar bien nada, entonces ¿para qué voy a comprar? Porque es que lo que me voy a querer comprar o va a ser más caro, o no me van a dejar, o no me va a caber, y entran en Yo ese sigo punto. haciendo eso. Pues bueno, pues te unes al club. Tiene un alma muy joven. Es una experiencia para todas las edades. Sí, yo lo pienso todo eso y en mi bola está todo eso. Pues ves, pues ahí, por ejemplo, ese punto tuyo sí es de ansiedad. Eso es una bola ahí importante y es una ansiedad muy anticipatoria. Ahí está. Que es muy distinto a lo que tú misma acabas de explicar con respecto al trabajo. Que hay cosas que tú procrastinas del trabajo, pero tú estás bien. Tú sabes que va a llegar el momento en el que las hagas, confías en que eres una persona que en general cumple con esas cosas, por lo que la ansiedad no ataca porque tu cerebro dice, bueno, Carmen ha dejado esto para mañana, pero Carmen es una persona que lo va a hacer. Lo de la ropa, por lo mejor ya no tanto. ¿No? La ansiedad te sale ahí porque dices que Carmen no va. No, es que no va, es que estamos en agosto, no hay bikini y no va. Y acaban no yendo. Hay veces que haya dicho, mira, paso, no voy a comprar. Me apaño con lo que tengo de... No, sí, sí. Sí, Claro, eso. claro. Sí, totalmente. Y sin embargo, Hugo, un poco por... Claro, tú has planteado este tema de la ropa, pero Hugo, cuando tú hablabas antes era de estar evaluando algo, esto es muy fácil, lo dejo. ¿Cuándo te viene el, pues ahora sí que me tengo que poner? ¿Te pongo un ejemplo? Por favor. Tuve que hacer una presentación de lengua, que ya algunas personas aquí saben la historia. No es muy bonita, para decir lo mínimo. Tuve 5 meses para hacerla y la dejé la noche de antes. Pero en efecto, la llegué y en menos de 1 hora y media
menos incluso, ya la tenía lista. Y la señor me puso un 9. Estupendo, ¿no? Como historia, de momento la parte horrible no la he visto. Me parece un éxito estupendo para nuestra procrastinación, además, ¿no? Porque el cerebro registra, esto funciona. Exacto. Nos va bien, así, ¿no? No pasa nada. Exacto. ¿Cuál es el punto interesante aquí? Que además Carmen justo va en el clavo antes con lo que ha dicho. Si lo sufrimos mientras, ¿tú esos 5 meses has sufrido por no estar haciendo el trabajo de lengua? A ver, no todos los 5 meses, Vale. pero claro, te está llegando el punto en el que lo tienes que entregar y claro, te das cuenta de que tienes cosas que no tenías hace 5 meses y te quedas ahí como, espérate, que a lo mejor no te da tiempo y ahí se te mete ahí el gusanillo de, escucha, cuidado, o que a lo mejor no, pero sí, pero no es que se me pase, no es que se me pase. Pero eso, no suele entrar esos pensamientos hasta que queda como unas cuantas semanas o incluso un Vale, mes. entonces entendemos que los primeros meses bien, porque quedaba en tu mente como muy lejos, y ya a lo mejor en el último mes empieza a aparecer un cuadro más arriba, ¿no? De, oye, la lucecita esta, que no se te olvide que nos vamos acercando. Guay, muy interesante aquí en estas conversaciones, que es verdad que yo con Hugo hablo mucho de este tema, y si te parece, pues también lo atacamos ya el tema de la motivación. Totalmente. Justo porque el ejemplo nos viene bien. En lo que no hemos hecho en 5 meses, luego en menos de 1 hora y pico ha estado hecho y además en un punto sobresaliente, que no es lo mínimo que nos puede pasar como para decir, bueno, no tengo mucho interés, con aprobar es suficiente o con medio entregarlo, cumplir el plazo está bien, sino que tenemos una muy buena nota. ¿Qué hay ahí? Mucha motivación. Mucha motivación, ¿por qué pensáis vosotros? Que al final, en el momento ya hay de ver, me motivo y mi cerebro rinde a tope. No creo que sea más... Bueno, es motivación en el sentido de la espada contra la pared. Es ese tipo de motivación. Es la motivación, entre muchas comillas, mala que puede venir del tema. Porque es, o te pones al 100% a hacer esto, o te comes la espada, ¿sabes? Claro. Y por eso salta ese chute de motivación que hace que puedas hacerlo rápido y bien. El hecho de que si no lo haces, te llevas un tostón bueno. Hay consecuencias negativas, ¿no? Exacto. Es un poco a nivel de responsabilidad, de supervivencia. Pensamos que motivación es siempre algo en positivo. Me motivo Exacto. porque algo me gusta, pero también me motivo porque puedo perder algo o porque puedo llevarme un castigo, porque puedo llevarme algo negativo de todo esto, ¿no? Que no pensemos que la motivación es solo, ¡ay, qué guay, estoy motivado! No, motivado también es, como no lo haga ya en esta hora, es que nada más que me queda 1 hora y como no lo presente, me suspenden, ¿no? Si No, es sí, un reto sí. para hacerlo, tengo que hacerlo y en este tiempo y Exacto. el subidán de sí que puedo hacerlo y... Exacto, por eso te preguntaba a ti si alguna vez habías dejado lo de pues no compro ropa, porque fijaros que en el caso de Hugo en concreto, el tener una fecha límite ayuda, ¿no? Entre comillas motiva. Claro, ¿no? y una consecuencia. Claro. Y una consecuencia que conocemos por experiencia, nos funciona mejor todavía que la que no. Claro. Cuando nos dicen que nos va a pasar algo malo, vas a suspender, es como, bueno, yo qué sé, ¿no? Pues voy a suspender, pero cuando ya de repente te viene y te das cuenta de todo lo que conlleva, eso también registra mucho la experiencia, nos ayuda mucho a gestionar la procrastinación y la motivación. Bueno, sí, es verdad. Sí. Porque tenía la graduación de Marina y ya tenía resuelto... Para mí lo importante era el vestido de Marina. Bien. Y eso ya lo teníamos resuelto. Entonces, bien. Pero yo no tenía nada, porque claro, como no voy a comprar nunca, pues entonces... ¿Nunca has ido a una graduación de una hija? No tengo nada así medio de esto que ponerme para el caso. Entonces tenía que ir a comprar. Pues fui 2 días antes, lo pasé mal, me traje algo que al final, yo cuando me llegué a mi casa, digo, Dios mío de mi vida, y al final fui el último día por la tarde, o sea, el día de antes por la tarde, y me traje un vestido buenísimo. Estamos muy inspiradas. No sé, iba yo sola, no sé. También la vez anterior, yo ya que me voy montando mi bola y mi hija iba diciendo, bueno, ¿te gusta esto? ¿Y de verdad que no te gusta esto? O sea, ya a mi presión iba la presión de ella, ¿no? Entonces aquello era como una olla y no, aquello no Vale. iba. Muy interesante, ¿no? El que veamos el condicionamiento que hay alrededor. Sí. El que a lo mejor yendo tú sola, sin la presión, sin el juicio tampoco, que no es porque a lo mejor nos vaya a importar mucho lo que digan los demás, porque además estáis en familia y pues lo decís, pero es un área del cerebro que vamos a dejar descansar. Como solo estamos nosotros, esa parte no se va a activar.
Eso nos genera mucho más espacio y te da, pues se ve que te dio mucho más fondo para que tú eligieras. También igual se me ocurre la percepción que tenemos. Total. Lo mismo aquí no ha influido, pero a veces nos pasa, que cuando ya estamos en ese último momento, más vale que algo te parezca estupendo porque no hay otra. Entonces lo mismo también vamos más abiertos, que lo mismo es lo que digo, no es el caso porque a lo mejor el vestido verdaderamente era precioso, ¿no? Pero aún así, vamos como Hugo me mira en plan, era precioso, ¿eh? Sí, no, Es correcto. No, le quedaba genial, en plan. Estaba chulo. Estaba Qué buenísimo. bien, qué bonito. Qué bien. Pero a veces pasa que con ese tengo que decidir me parecen mejor opciones que en otro momento no me hubieran parecido tan buenas. No, de hecho yo ese vestido ya lo había visto antes. ¿Ves? Estamos ahí. Y no había entrado dentro de mi... Claro, de mi y rango. sin embargo ahí... Y ese día entraba. Entraba, exacto, entraba y además quedaba bien y bonito y todos contentos y, Claro. y todo resuelto, ¿no? Claro. Habría que mejorar pues esa procrastinación de antes para no sufrir cuando no lo llevamos bien, ¿no? Me gusta mucho, como Hugo también ha dicho, ese punto de motivación mala, Claro. que es verdad, ¿no? Como hemos aclarado, pues de qué manera nos podemos motivar. La motivación es supervivencia, es como salgo de un problema. Si tengo un problema y no me motivo para salir, vamos a entender motivación como generación de nuevas ideas, nuevas conexiones, me inspiro, valoro otras cosas que no he valorado antes. Si no hago eso, no voy a salir del boquete, porque al boquete he llegado con lo que tenía. Y si lo que tengo no me sirve para salir, necesito motivarme en otras direcciones. Claro. Por lo tanto, es supervivencia pura y dura. Ya tengamos que correr de un depredador, como tengamos que elegir un vestido, como afrontar un trabajo de lengua. Fijaros que tanto la evaluación muy positiva que hacía Hugo al principio de los 5 meses, como tu evaluación negativa de comprar el vestido, las dos parten de que en este momento presente estamos sintiendo una cosa muy concreta. En tu caso es confianza. Y en tu caso es frustración, o es inquietud, o es aburrimiento, o es rechazo, porque es una situación de que tú ya la has conocido de otra experiencia y no te apetece, y otra que tú la has visto en otra experiencia y dices, ¿para qué me voy a pringar con esto? Os lo transmito porque con la procrastinación aparece un mecanismo muy curioso que se le llama el seco del presente, que tal y como nos sentimos, valoramos el futuro. Pese a que el futuro es muy distinto. Tú te sientes confiado, valoras que en el futuro vas a seguir sintiéndote igual de confiado. Va a ir bien, exactamente. Me siento Vale. confiado, esto en 5 meses va a ir bien. Exactamente. Y en tu caso, pues no me apetece hacer esto y tampoco me va a apetecer dentro de 5 meses. Entonces, como ya sé que estos 5 meses voy a sufrir, voy a buscarme cualquier excusa para llegar a no comprar el vestido. Y tú, por el contrario, pues dices, como voy a estar confiado en estos 5 meses, voy a hacer otras cosas maravillosas durante estos 5 meses que me va a ir bastante bien. Como al no haber motivación, nuestra cabeza es como si tuviéramos un jarro con muchos agujeros. Echamos y se va a ir cayendo por todos lados, ¿no? Porque no hay nada que motiva a que esto se contenga aquí, a que nada se cierre, ¿no? Entonces, un poco por verlo de esa manera, ¿no? Que cuando nos sentimos con ganas de procrastinar, extendemos esa emoción o ese seco a lo que pensamos que va a ser el futuro. Vale, pues en este punto de compartir cosas, me apetece mucho hablar de dónde viene. ¿Qué es lo que se mueve en el cerebro para que procrastinemos como mecanismo? Porque ya estamos viendo que no es un mecanismo negativo como la sociedad nos hace pensar últimamente. Que es verdad que el procrastinador pues tiene una cruz encima y montones de artículos, de vídeos en redes sociales sobre el tema de procrastinar y del, bueno, al mal camino que llevan las personas procrastinadoras. El ver un poco, ¿no? Que al final es una herramienta también que sirve para yo, de alguna forma, regular, ¿no? Lo que me está pasando. Y precisamente con eso tiene que ver. En el cerebro está relacionada con la gestión emocional y con la autorregulación. Yo debo autorregular esa parte emocional que nos acaba de decir Diego en base de que yo conozca mis emociones, esa gestión. Que yo sepa que esto siento rechazo y siento rechazo por estos motivos y tiene posiblemente estas soluciones. Y entonces aplica autorregulación y diga, no me apetece, pero como ya conozco esta información y conozco las posibles soluciones, me autorregulo, me autodisciplino y me digo, venga Sara, que tú puedes, que esto lo debes de hacer, sabes que luego va a ser peor, sabes que va a haber un ratillo al principio de qué rollo, qué hago yo aquí, qué vida esta, y luego sabemos que vamos a llegar a otro punto mejor. Cuando no autorregulamos bien, porque no sabemos disciplinarnos, o no nos gestionamos emocionalmente bien, pues vamos también un poco de cabeza a procrastinar. Siempre hablamos de las situaciones que nos detonan, lo que llevamos bien, va todo maravilloso, yo me autorregulo, me autodisciplino, Claro. me gestiono emocionalmente, me relajo, me motivo, lo que haga falta. Claro. En lo que nos va a detonar un poco y no nos gusta es donde encontramos esta parte. Además, muy interesante desde la neurociencia, es decir, ya hay estudios sobre esto, ya no es solamente
lo que hablemos a nivel conductual o información que teníamos de hace a lo mejor pues 50, 60 años. Ahora hay estudios actuales, el último que yo he leído fue de 2021, en el que se intentó averiguar un poquito más de la procrastinación y se vio que en concreto las áreas cerebrales y las redes neuronales relacionadas con gestión emocional y autorregulación sufrían serias dificultades. Se iluminaban menos y había menos conexión entre ellas. Entonces es una cosa que al final también nos ayuda a que veamos que el hábito hace al monje. Que si mi cerebro va a funcionar de cierta manera, si yo me comporto en bucle de esa manera, lo único que estoy es propiciando que mi cerebro asiente maravillosa y rígidamente ese sistema de funcionamiento. Y muy guay, decía que contra todo pronóstico de los procrastinadores, lo que ayuda es relajarse y desconectar. Lo que te ayuda a salir del follón no es obligarte a seguir haciendo aquello que te hace sentirte mal, sino desconectar, pero consciente y activamente. Desconecto ahora porque asumo que no puedo con ello, me voy a ver un vídeo, a tomarme un vaso de agua, al baño, dar una vuelta, depende del problema, desconectamos más o menos y eso ayuda al cerebro a salir del bache, porque digamos que buscamos recursos en otro sitio porque estamos dejando de exigirle a la cabeza que haga algo que no está haciendo. Entonces me parece súper interesante porque es lo que menos dicen a las personas que procrastinamos. Es decir, en el momento que yo no estoy queriendo hacer algo, jamás ha habido ningún adulto y ninguna persona en mi vida que me diga: bueno, Sara, ya está, no te preocupes, relájate, airéate un poco y vuelve a pensarlo luego. Sino que me he recibido el mensaje de, encima no vayas a vaguear. O sea, vas tarde, no lo estás haciendo, tienes un montón de cosas que hacer y encima me dices que te vas a dar un paseo. Pues claro, yo lo veo Eso- así. Está clarísimo, ¿no? Sin duda. Vamos a ver, es que vamos a ver, no está bastante aireado. Sí, no Pero está puede parecer, haciendo- ¿no? Puede parecer que por fuera estamos muy aireados, pero por dentro Pero en no, ese ¿no? momento no estamos aireados. Bien, Entonces vale. el salir a dar un paseo ayuda a que te despeje. Claro, aquí tenemos que hablar de la madurez de cada uno, porque a lo mejor el salir a dar un paseo o el coger un rato el móvil de un adolescente o un hiperjoven, ¿no? No es el mismo que va a ser el mío. Que voy a asumir que yo me doy el paseo y cuando vuelva me pongo porque lo que necesito es oxigenarme. O voy a llamar a Diego un rato, tío, mira, hay que ver, y tú como a ti cómo te va, y luego después de eso me voy a poner. Tenemos todavía muchos perfiles de alumnos, de pacientes que están en un punto no muy maduro todavía, por lo que es autorregulación más bien bajita, gestión emocional más bien bajita y digamos que motivación para salirse con la suya y que quedarse máximamente alta. Entonces es verdad que no, voy a mirar un par de cosas, 45 minutos en TikTok. Entonces es verdad que como padres sí entendemos que hay que estar atentos Pero sí porque que si sería- no se van. ¿Qué sería si a lo mejor tú estás agobiado por eso, dejar la actividad que estás haciendo en ese momento? Exactamente. Ves, me tiene que salir un trabajo, tienes que entregar por una presentación, como ha dicho, ¿no? Como si Hugo se hubiera puesto a hacer este trabajo de lengua, mismo panorama que él ha planteado, pero se bloquea, por lo que sea. Ocurre algo, no es un buen día y me bloqueo. Seguir 4 o 5 horas más delante de ese trabajo y de ese ordenador Exactamente. no nos va a ayudar. Tampoco nos va a ayudar dejarlo igualmente para mañana, pero sí decir, mira, descanso una media hora, me pongo mi alarma, en esta media hora no pienso lo que voy a hacer, no miro el reloj tal, cuando suene me vuelvo a poner. Y a lo mejor entre el dulcecito que me he comido o el paseo que me he dado o que he hablado con mi hermana, me he estimulado. Y resulta que llego y lo veo un poco distinto y digo, mira, voy a empezar por aquí. O si me ocurre que voy a buscar este vídeo, lo pongo y ya sigo. Y si estoy mucho más atascada, avanzamos poco y al día siguiente nos ponemos otra vez. Claro, esto es un poco lo que dice Sara, pero vosotros cuando os entra este sentimiento de procrastinación, que os sentís mal por ello, ¿qué hacéis? ¿Seguís insistiendo? ¿Le dais vueltas? Además, lo digo yo, obviamente, que está todo guay, pero lo dice la neurociencia, ¿eh? Claro, claro. Y aquí, La neurociencia ¿no? a La través de tu neurociencia, boca. Como exactamente, ¿no? Yo estoy transmitiendo que la neurociencia opina que hay que parar y hay que oxigenar. Claro. Pero guay, ¿qué hacemos cada uno, no? Claro. Cuando en ese punto de sentirnos mal. Sí que es cierto que hay puntos en los que te empiezas a sentir mal a la hora de procrastinar, pero también influye mucho lo que estés haciendo para procrastinar. Vale. Porque, por ejemplo, un día tenía que ponerme a hacer deberes. Y de repente llegué y en vez de ponerme a hacer deberes, pues me puse a buscar algo en internet. No me acuerdo muy bien lo que era, pero como 10 minutos después dije como, ¿qué leche estoy haciendo aquí? Y me fui. Me fui y me puse a hacer los deberes. Me salí de la pestaña, me puse algo de fondo y me puse a hacer los deberes. Pero luego está la situación en la que te haces la pregunta de ¿qué leche estoy haciendo aquí? Y encuentras una respuesta. Y ahí es cuando aparece el problema. Ahí es cuando aparece el problema. Vale. Porque con otro ejemplo que me pasó. Y es que, misma situación, tenía que ponerme a hacer deberes. Pero de repente encontré en Spotify una canción que me gustó mucho. Y me puse a escucharla.
Y de repente me pongo a escucharle y resulta que algo en la canción me interesa mucho. Y resulta que tiene una historia detrás. Mira, vamos a buscarlo en Wikipedia, a ver qué Vale. es. Lo buscas en Wikipedia y de repente ves ahí un nombre, ¿qué es eso? Lo pinchas y te buscas ahí otra cosa. Dices, mira, le han dado una medalla, ¿qué es esa medalla? Y de repente te montas una clase de historia y en efecto se te ha ido la hora entera. Claro. Exactamente. Entonces, cuando tú te preguntas, te habrás respondido, es que estoy muy entretenido, ¿no? Es que esto está muy chulo. Estoy en un punto de más, hipermotivado, aprendiendo por algo que me interesa, Claro. en contraposición probablemente a algo que te apetecía cero hacer, ¿no? Mucho más difícil salir de esa. Posponer, ¿no? Posponer esa recompensa para luego y decir, no, esto tan chulo, hacerlo luego, o quedarte con el rollo de, ¿y esta medalla para qué será? Aunque quieras estudiar, requiere mucha autorregulación. Claro, fíjate que Sara está hablando de motivación, tiene que ver con también la gratificación. En el primer caso que te has dicho, Hugo, tú encontraste algo positivo o algo que te motivaba para continuar haciendo los deberes. O bien te interesaba, o bien sabes que va a tardar media hora y te lo vas a quitar y ya está, o si lo hago bien me van a poner buena nota, X cosas, pero que en ese momento conectaste ahí con una motivación para seguir haciendo los deberes y tal. Pero en el otro caso que tú has dicho de que te empezaste a perder por los enlaces de Wikipedia, tu motivación o tu gratificación era instantánea. Le das a clic y aparece algo que te estimula, que te llama la atención y me sigo enganchando. Claro, los deberes no tenían ese poder Claro, porque nadie de dice, gratificación. apartado F, toma. Claro, Vamos. Vamos, claro. ya quedan dos. Hoja y media de un solo ejercicio de mate, ¡vamos! Toma, qué crack soy, ¿no? Claro, la gratificación de completar ese ejercicio, si acaso, al final del trimestre, una décima en toda la nota, Sí. ¿vale? Que es una motivación, correcto, pero ¿cómo vas a comparar quién inventó la mortadela en lata, que lo puedes tener en este momento, con... ¿Ves? Digo, eso es lo que voy a investigar yo después. Y además yo también, que lo sepa, ¿eh? De repente acabo de decir, ¿what? ¿Mortadela en lata? Sí, sí, sí. Qué cosa, no sé si me sorprende, me da un asco tremendo. Tú no sabías Pero tú que... lo sabías, por favor, la No, mortadela en minas, y eso está buenísimo. Claro. La mortadela tampoco- mina me gusta, pero yo no la he visto Eso jamás en venía en lata. lata. Claro. ¿Venía en lata en la pokerra o qué? Es que no sé. Bueno, yo no soy tanto de guerra, o sea, Digo, yo a ya lo mejor soy hemos mayor. heredado. Pero yo solo he comido de chico, Sí, sí, sí. el jamón, la mortadela, Sí, 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 sí. sí. Es que te has criado rollo pokerra. Claro. Vamos viendo. Sí, sí, pero bueno, que a lo que voy es que cada vez que hace clic en uno de esos enlaces recibe una gratificación instantánea. Totalmente, además chula. Y además que nos lleva a abrir más puertas, que eso para los cerebros talentosos, ¿no? Los cerebros divergentes, es una cosa fascinante. El saber que estás en un cable, que tiras y te da cosas, es tan estimulante que realmente hace falta mucha autorregulación para decir, no, está pasada, la haré luego, ¿no? Claro, Es muy difícil. Y además aprendí más Sí. en esa hora de Total. historia que en un trimestre entero. Podría haber dado una clase. Totalmente. Sí, me la dio. Sí, sí, no, yo me Recibió aseguré. privada. Yo me aseguré, no te preocupes. Me la dio, me estuvo explicando y estaba súper motivado, súper interesado y le gustó mucho. Claro. Era sobre el Barón Rojo. Sí, Ah, Barón Rojo, hay una canción Sí que lo hablamos, de ¿verdad? Sabatón. Y claro, la estaba escuchando y dije, mira, está muy interesante. Claro, lo que he dicho antes, me fui a Wikipedia y de repente encontré que les dieron una medalla que era la Pour le Mérite, que era la mejor o la medalla con más valor que te podían dar en la Primera Guerra Mundial, creo que era. Y de repente, claro, hice clic en el enlace de la medalla y luego vi que luego también la había recibido algo o alguien que se llamaba el Zorro del Desierto y yo dije, mira, tiene un nombre interesante. Claro. Me metí y me gasté otros 10-15 minutos ahí en la página de Wikipedia. Todo muy flipante, además, porque lo que nos Sí, está muy contando Hugo, interesante. todo con nombres súper chulos. Muy bueno, De repente estás buscando y es Pucle Mérite y luego Claro. el Zorro del Desierto, y es verdad que la curiosidad está ahí, además, súper potenciada, ¿no? También. Yo me adelanto a pensar que Carmen, tú cuando estabas enfrentándote a esta situación de ir a comprar, no lo resolviste como Hugo. Que cuando te enfrentaste a ese sentimiento incómodo de que estoy procrastinando, lo sé y estoy luchando contra esto, ¿cómo lo gestionas tú? ¿O qué te viene? ¿De qué manera lo Yo lo me voy llevas? directamente de la tienda. ¿Huyes? Sí, huyo. Como una cobarde. Sí, llega un momento en que yo ya, después de la primera tienda, yo ya es que ya notas al salir de casa que ese no va a ser el día. Porque No, el día sí. es justo la tarde de antes, y tú ya lo sabes también. No, sí, tú ya vas y vas a la primera tienda y ya ves que Qué mala pinta todo, ¿no? y sí, y ya la segunda y tú dices, esto a lo mejor ya, y ya como entres y ya te pruebes algo y no te quepa ya, me voy. Fuera. Sí, Claro. porque es que esa frustración y esa ansiedad cada vez va peor y entonces digo, bueno, lo dejo.
lo dejo hoy y ya lo retomo otro Y te día. distraes de alguna manera para salir de la sensación. O te fustigas. Hay que ver, otra vez me he ido. En el Sí, coche claro. y vuelvo sin nada, no sé cuánto, y me van a preguntar. ya- Sí, porque una compañera del trabajo me dijo, ¿fuiste entonces ayer a no sé qué?". Y yo, bueno, fui, pero vine sin nada, total, sí. Y lo que hago es, no me voy y me despejo, sino que voy y sigo haciendo la tarea que tenga que hacer. Claro, me vuelvo rápido porque encima no voy con tiempo. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Pero sí, no me relajo, lo que decís vosotros de, bueno, rompo y hago otra actividad. Claro, a lo no sé. mejor dijera, ay, mira Lo la tienes tienda- a la espalda, la sombra de esto Claro. no lo he hecho y lo tengo que hacer en algún momento Sí, lo tengo que y te hacer. La acecha. divulgación de Hugo es un poco más del estilo, oh, mira esa tienda de muebles, vamos a verla. Exacto. Uy, esto se llama un rey tercero. Y ya, Exacto. o mira esa tienda de videojuegos, vamos a tal, ¿no? Es decir, él busca con esa curiosidad mucho en lo que lo rodea. ¿Verdad que Hugo tiene una visión maravillosa para eso? Porque de montones de situaciones negativas siempre se le ha dado súper bien centrarse en lo que es divertido, absurdo. Además, Exactamente. ¿no? Como decir, si Sara, esto iba todo mal. Pero la camiseta que llevaba aquella persona era como la camiseta más épica que yo había visto. Y ya le ha cambiado el humor a él solo. Consigo mucha práctica con mis compañeros de clase. Estupendo. Saco de boxeo, ¿no? De gestión de situaciones Claro. conflictivas. Claro, fijaros que son formas diferentes de lidiar con eso. Y yo me aventuro también a que, Hugo, bueno, tú ya ves que para ese trabajo te quedan 2 días, 2 semanas o el tiempo que dependa del trabajo, también te acabarán apareciendo cosas como comenta tu madre. Cuando luchamos contra esa parte de la procrastinación de sé que lo tengo que hacer porque se me echa el tiempo encima, porque se me acaban los recursos, aparece mucho sentimiento de culpa. Aparecen pensamientos de rumiar, pensamientos que no van a ninguna parte, que simplemente es rumiar y el rum, no aparece la culpa, todos hablan de ansiedad, pero también no puede aparecer incluso en unos niveles ya más grandes, pero de castigarte, decir hay que ver lo tonto que soy, que ver lo tonta que soy, que otra vez estoy con esto, y de rechazo hacia uno mismo, incluso de enfado, de odio hacia determinadas partes nuestras, ¿no? O sea que la procrastinación hasta el punto de sé evadirme o sé irme por otro lado, muy guay, pero cuando ya le ves, ya no la oreja, cuando ya le ves los dientes al lobo, aparecen otros sentimientos que son muy desagradables y el cerebro empieza a funcionar de una manera muy diferente. Cuando ya vemos ese estrecho túnel, empieza esa rumiación, esos sentimientos de culpa, esa evaluación negativa, eso ya no voy a ser capaz de hacerlo, ¿qué van a pensar de mí? La cabeza se pone en modo pánico. Sí, es una situación, pues por compartir con los oyentes que tenemos, que yo veo que pasa muchísimo, pues con este perfil divergente, ¿no? De altas capacidades que trabajamos, a la hora de aprobar asignaturas y a la hora de superar ciertos cursos. Que es verdad que procrastinan una gran parte del año y yo veo 2 perfiles muy diferentes. Veo los perfiles que cuando ya ven esos dientes, ¿no? Que ha dicho Diego, ya no solo en la oreja al lobo, se motivan por el reto, porque verdaderamente tengo la línea de meta ahí, ya la estoy viendo, ya no me quedan las colinas en las que yo no veo el final jamás, ya estoy en esa última colina, en la bajada rápida, en la que me motivo tanto porque veo que esto es una realidad, ya no hay, y si no lo entrego aquí, tengo otra fecha, u otra fecha, u otra fecha, ya es que es esta fecha, entonces esa línea final los ayuda mucho. O el perfil que nos acaba de comentar Diego, que es el que cae en la culpa porque hay peor gestión emocional todavía, peor autorregulación, bien por el contexto que tengan, porque no hemos podido trabajarlo, o su situación personal, y caen en él, todos los años me pasa esto, no voy a ser capaz de estudiar, no voy a ser nadie en la vida, no voy a conseguir mis metas, porque es que tal, ¿no? Y cuando quizás somos más pequeñitos, pues los momentos de drama, pues los tenemos todos, pero conforme vamos creciendo, insisto en que como pensamos condiciona mucho nuestra estructura cerebral. Entonces, si además me queda poco tiempo y mi ánimo es de, pues soy una basura y no puedo jamás con esto, pues apaga y vámonos, ¿no? Son esas circunstancias en que nos encontramos en las que lo hemos perdido todo. Ya no nos queda nada con lo que recuperar. Entonces es verdad que esas 2 circunstancias las vemos mucho. ¿Y por qué vemos la procrastinación en estos casos? Sobre todo porque la tarea es poco estimulante, porque lo que estudiamos está siendo también muy poco exigente con nosotros, y llega un punto en el que empiezan a tener verdadera ansiedad, como hemos dicho, a la hora de afrontar esa tarea desagradable. Pues, por ejemplo, con el caso que nos ha puesto Carmen, que quizás es una cosa que más adultos van a conectar, porque ya no estamos en época de estudio, pues imagínate ese plantearte ir a comprar ropa todos los días durante 5 horas. ¿Vale? Y tener que enfrentarte a ese challenge y a que a veces no va a haber cosas y no te va a gustar, a que todo el mundo va a opinar de lo que hace, a que va a haber la persona dueña de la tienda esperando a ver qué compras hoy porque lo que te llevaste ayer no estuvo muy bien, te somete a esa sensación, llega un punto que no quieres poner un pie en la tienda, pero es que además no quieres oír hablar más de tienda en tu vida y vas a ser una hippie y vas a ir en pelota, siempre.
porque no hay otra opción a sobrevivir, ¿no? En casos que también tenemos que lo tiran ahí al drama, ¿no? La oposición total. Entonces no comparamos situaciones, sino la sensación de un poco de desazón ya, de desesperación que uno pueda tener por dentro, en el que verdaderamente tienen el libro delante y es que me quiero quitar la piel, o sea, me está sobrando todo. Es una sensación a veces muy difícil de abordar y vemos pues, que cuesta mucho que se empatice un poco con este punto de vista. Y llegamos a precisamente una cosa que yo os puse en el resumencillo para hoy, ¿no? Y es la etiqueta de vagos para todos los procrastinadores, ¿no? Es decir, yo creo que las personas que estamos en esta mesa medianamente hemos alcanzado éxito en muchos puntos de nuestra vida. Y igual que os digo, que siempre me han dicho el cómo encima te vas a tomar el tiempo libre, el ser vaga es una cosa, que es una etiqueta horrible, ¿eh? Que también cae mucho en estas circunstancias. Que lo mismo hay veces que se vaguea, por supuesto, que se cede a la pereza también, y que no todo es eso tampoco, no todo el mundo experimenta quizás las sensaciones, las emociones, igual que lo puedan hacer las altas capacidades en este punto. Y sobre todo lo digo pues por todo este alumnado que tenemos que experimenta serias dificultades ahí, ¿no? Este año, de hecho, hemos tenido un caso en el que una de las profesoras literalmente ha puesto en el parte informativo, este niño es un vago. A mi hija se lo ponían. ¿Ves? Claro. Es una cosa, ¿ves? Que nos Brillante, ocurre. o sea, la calificación de notas de fin de año, o sea, de fin de curso, brillante, pero muy vaga. Bueno, tiene directamente, ¿no? Los dos. Así, 2 y 3 años seguidos. Sí, brillante, pero muy vaga. Sí, y a mí me gusta mucho cuando tenemos este punto de tutorías, ¿no? O de charlas a profesores y demás, el que estaría muy guay intercambiar a nivel de palabras en nuestra cabeza el muy vago por muy poco motivado. Con que hiciéramos simplemente ese Claro. cambio, todos nos relacionaríamos mejor con el término, porque todos sabemos lo que es la etiqueta de vago. Nadie se va a plantear por qué un vago es vago. Que también estaría guay a nivel de reflexión, que te acercara a esa persona y le dijera, oye, ¿por qué vagueas, no? Es que no quiero vivir. Bueno, pues ya está, es que esto es un rollo. Pero si nos lo planteamos desde el yo, como que esa persona está poco motivada, no es un concepto tan rígido y me puedo abrir a cuestionarme por qué estará poco motivado. ¿Será por mí? ¿Será por su situación personal? ¿Está pasando algo en casa? ¿Está tomando distintas decisiones? Cualquier situación así. Entonces, nada más que ese cambio a poco motivado, y eso sí representa la realidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un procrastinar y hacer el vago directamente? La intención que tengamos. O sea, el vago directamente es que no quiero hacerlo. No quiero hacerlo y podemos tener días de vagueo. Yo hoy voy a vaguear. Es lo que te dije ayer. Mi distinción es que el que procrastina llega a algo, lo mira y dice, buah, esto es muy fácil, lo voy a dejar para lo Evalúa, último. ¿no? Tú quieres decir Sí. que hay una evaluación de la situación. Sí, Vale. llega, lo coge, lo ve y dice, muy fácil, y lo deja para el final. Alguien que es vago, llega, lo mira y dice, no quiero hacerlo, y lo tira. Vale. Eso es lo que yo y diría. dentro del ser vago también tenemos que contar con que hay más recursos. O sea, si tú procrastinas, pero al final las cosas las haces tú, tampoco estamos hablando del mismo concepto. Si yo soy una persona vaga y Pero acabo lo aprovechando haces- la situación y no recojo esto, porque ahora viene Diego y lo hace por mí, y no he ido por el boli, porque como ya, ya que tú te levantas, tráemelo, tal, y voy aprovechando todas esas situaciones, se empieza a instaurar en mí realmente esa etiqueta, porque estoy vagueando activamente y soy tan consciente de ello que voy incluso estando hiperatenta a todo lo que a mí me pueda evitar gasto energético, que a nivel pro también es una locura, Sí, ¿no? eso Hacer también es una estas virtud, ¿no? cosas, Sobrevivir de exactamente, vago ¿no? es... Y además claro. quedando bien, ¿no? Mira, ya que te levantas te importa tal, ay, como veo que vienes tan guay, ¿por qué no? No sé, con todo este tipo de estrategias, y lo que dice Hugo, el que procrastina evalúa y tiene más que ver con cómo se está relacionando con el problema, ¿no? También hay un montón de vídeos en internet de gente que parece que está haciendo lo mínimo posible por hacer su trabajo, pero lo está haciendo muy bien. Ujú. Porque es como he leído en una etiqueta en un vídeo antes de venir. La gente que es vaga suele ser la que encuentra la manera más fácil o eficaz de hacer las cosas. Porque no las quiere hacer. Por ejemplo, tienen más habilidad en ello, ¿no? Dices tú, exactamente, van Sí. practicando ese sistema. O sea, tú dices que el vago tiene claro que no quiere hacer las cosas y va a hacer lo posible por esforzarse lo mínimo posible. ¿Algo así? Más o menos. Porque has dicho que, claro, la gente que es más eficaz según tú transmites porque no quiere hacerlo y en pos de esforzarse lo mínimo posible consigue hacerlo... Consigue encontrar la manera más Cómoda. inteligente o que consume menos para ellos de hacerlo, sí. En contraposición a muchos perfiles con los que trabajamos nosotros que precisamente procrastinan porque son muy perfeccionistas. Porque su idea no es hacer lo mínimo necesario, su idea es hacerlo hiper guay.
pero tan hiper guay que ya no voy con tanto tiempo, que al final no tengo los recursos que yo me he montado porque necesito unos rotuladores fluorescentes que no tengo y que no me van a comprar, y toda esa problemática en expectativa empieza a generar que yo no haga las cosas. Pero quería, planificar había planificado, además algo muy por encima de la media, súper chulo, por lo que hay interés totalmente ahí. Luego no sucede, pues por estas otras cosas que estamos hablando, pero no hay una pereza y no hay un, como ha dicho Hugo, yo no quiero hacer esta tarea, no quiero hacerla, pero con unas condiciones tan empaquetadas que yo misma me estoy limitando y me estoy llevando al final al boquete, ¿no? De que no me salga. Y muchas personas no saben renunciar. Por eso insistimos en que es cuestión de autorregularse y de gestionar emociones y decirse, bueno, esto estaría genial si hubiéramos empezado hace 5 meses. Con lo que tenemos ahora, pues o necesito este material, tendré que planificar. Y aquí voy a introducir un tema que también me apetecía mucho hablar, y es que he encontrado en internet en general, en redes, y hablando con mucha gente a la que también le he preguntado un poco, yo qué sé, vamos a hacer este programa sobre procrastinación, tú qué sabes, tú sabes lo que es, pues me di un poco, ¿no?, conocimiento general, y ha habido mucha disparidad entre las personas y los artículos de internet que opinan que la gestión del tiempo es importante y te lleva a procrastinar, y otro montón que no comparten que la gestión del tiempo tenga nada que ver, que a veces puede influirte, pues sí, pues como nos ha dicho Carmen, si además ya sabes que vas con poco tiempo, pues una cosa que ya sabemos que llevamos en contra, pero no condiciona a que procrastinemos, y gestionar mejor el tiempo es buena herramienta, pero tampoco evita en sí que procrastinemos, porque al final yo me puedo gestionar, nos pasa, me gestiono, me organizo y me planto y procrastino. Pero me he dejado el tiempo, me he preparado, me he hecho hasta mis recompensas de desayuno guay, o luego cuando acabe voy a tal cosa, y aún así no fluyo en esa situación. Entonces, ¿vosotros qué pensáis, no? A nivel de, como hay tanta variedad, ¿no? Claro. ¿Pensáis que la gestión del tiempo es importante? ¿No tanto? Bueno, la gestión del tiempo es una forma de evitar, ¿no? De limitar la procrastinación. De prepararte. O de prepararte. Es como una tontería. No es que te ilusione mucho planchar en la vida, pero tú dices, está ahí la ropa para planchar, pero si tienes, por ejemplo, un día de planchar, te limitas ahí, digo, no, pues este día plancho. Si lo llevas a rajatabla, pues puedes, no sé, puedes lidiar Lo con puedes eso. afrontar mejor, ¿no? Exactamente, Vale. no, porque lo tengo que hacer, porque yo me he puesto. Ahora, eso es una cosa, no sé, más específica. Si a lo mejor dejas algo allí en lo alto de la mesa y ahí que no importa. Vale, pero tú transmites que en algún punto, dependiendo cómo te gestiones, te puede motivar o te puede poner algún tipo de límite para ponerte manos a la obra, ¿no? No es lo mismo planchar todos los días 15 minutos, que a lo mejor es tedioso, que decir, pues hoy va a ser el día de planchar. Esto, Hoy el día si de plancha, yo tengo el día de plancha, y entonces ese día y como esto no me plancho. gusta, me concentro ahí y el resto de la semana bien. Exactamente. Vale. Vale, entonces la gestión del tiempo desde ese punto de vista de organización, en lo que ha resumido Diego, nos puede venir bien si la tenemos hecha porque te da ese margen, o nos puede venir mal porque ahora no hemos planificado, nos suceden cosas y, como ha dicho Hugo antes, ¿no? Pues no es lo que yo había pensado, ¿no? Resulta que había echado menos tiempo y ahora me va a hacer falta, bueno. De verdad había mucha diferencia de opinión, ¿no? Además, Sí, a nivel sí, de cosas sí. muy rígidas, como que la procrastinación, en realidad, la mayor parte es que no nos gestionamos bien y que no nos organizamos bien el tiempo. Tú dices, bueno, yo la verdad que conozco gente con unos plannings magníficos y maravillosos que Y luego lo que después no lo tienen cumplen. es Es que ese exactamente. bloqueo. Claro. Yo, la agenda, me encantan todas las ¿Verdad? agendas. Eso, por son ejemplo, monísimas. Los POSI, los sistemas estos guay, ¿no? De planificación. Bueno, me encanta. Yo viviría en una papelería, pero yo soy incapaz de seguir una agenda. No. Esta mañana hablaba con un chico que, un poco este caso, ¿no? El estudiante, tiene su asignatura organizada y tal, y estamos hablando de cómo sacar tiempo para él. Él dice, pues lo voy a incluir en mi agenda, tal y que cual. Y hablando, digo, es que la agenda para ti es una exigencia de la que estamos hablando, de esto me supera. Es que yo ver que no estoy cumpliendo este planning, que no estoy cumpliendo estos horarios, a mí me pesa más que si simplemente digo, mira, yo tengo estos temas para esta semana y voy a ver cómo me lo gestiono. Por eso un poco volvemos a este punto, que para este perfil en concreto la gestión del tiempo no es el problema, al contrario, el planificar su tiempo es una mochila de piedras para él, ¿no? Porque más daño se hace. Hay veces que lo que hablamos es de tener disciplina flexible, que como le llamamos. En vez de planificarnos hora a hora, planificarnos unos cuantos días. Pues en estos días me gustaría hacer tales cosas. Lo voy a hacer de una manera, un día por la mañana, otro por la tarde, otro lo voy a fraccionar y voy a ir viendo. Y hay veces que hay personas que eso le sirve, ¿no? Hablando de gestión del tiempo, pues también es gestión, pero de una forma más lasa, ¿no? Cada persona también es distinta y pues no hay que meterse en camisas de 11 varas. Si yo sé que tiendo a ser un poco más flexible,
Yo personalmente pues no me hago un registro, un planificador que sea muy estricto, que vaya por horas o por bloques, porque sé que no voy a ir cumpliendo porque me voy a dejar fluir hacia otro sitio y me voy a acabar sintiendo mal. Entonces me lo hago mucho más espacioso, como ha dicho Diego. En estos futuros días pues tendría que tener hechas estas cosas y ya pues voy intentando cuadrarme. A nivel de estudiar, sí que es verdad que es más sutil, algo mucho más rígido, pero bueno, porque tenemos otros requerimientos y no tienes tanta flexibilidad porque el examen de lengua es cuando te lo pongan, no cuando tú decides. Exactamente. Entonces, por un lado es bueno el límite, por otro, bueno, pues no te da tanta opción. Pero como cada uno es distinto, pues cada uno debe tener un sistema. Claro. Justo ayer, además, que hablaba esto con otra chica también, con Sofía, que además le mandamos un súper saludo a Sofi, ¿no? Que ya hablaremos con ella, quizá en otro momento. Claro. Con ella, que también es una procrastinadora maravillosa, y sobre todo porque es muy perfeccionista y tendemos a pensar, mucha gente que la conoce, que realmente es más vaga y que no quiere hacer y que no quiere esforzarse. Luego la mente de Sofía es una pasada y muchas veces lo que tiene organizado es que es inviable, ¿no? Que lo llevemos. Pero después de trabajar también mucho tiempo todas estas cosas y plantearnos un poco el sistema en prioridades, es decir, en vez de plantearme que tengo que hacer una sola cosa, pues tener un poco un sistema de 3 opciones, que además Diego y yo trabajamos con eso casi para todo, ¿no? Incluso a nivel de currículum escolar, pues a qué objetivos tenemos que llegar, que llega todo el mundo, al que va a llegar no tanta parte de la clase, y el tercero que, bueno, pues para las personas que destacan más o están más motivadas o el tema les interesa y saben mucho. Entonces, cogiendo un poco todas estas ideas, ella se ha hecho un sistema, pero de la leche, ¿eh? Estaba yo ayer fascinadísima. Entonces, se ha planteado la tarea de cada día entre lo que tiene que hacer, lo que debe hacer y lo que querría hacer. Entonces, su tengo que hacer es una tarea ineludible que hay que hacer ya hoy, porque a lo mejor la lámina de dibujo hay que entregarla mañana, entonces eso es un tengo que hacerlo. Debería hacer, es dentro de este punto de estaría guay, ¿no? Que hiciera esto porque me va a venir mejor, tengo el examen en 3 días, pues si empiezo a estudiar ya hoy un poquito o termino tal, me va a venir bien. Y el querría ya es como esta situación de tengo un buen día, estoy mega motivada, productiva, me está cundiendo, pues querría quitarme esto de medio también, pues lo hago. Y luego se ha puesto como su éxito y su recompensa. Entonces tiene como una parte de relajación para ya desconectar y una recompensa que se da. Y además, listísima, se ha puesto la recompensa después del debería hacer. No en el tope de expectativa, que es difícil llegar a lo que yo querría. Pues yo no llego todos los días a lo que yo querría. Pero cuando ya he hecho el tengo que y el debo, me quiero mucho. Y me digo, toma ya, ¿no? El tengo y el debo están hechos, Olé. Vamos a dar premios, vamos a recompensarnos y a lo mejor eso incluso nos motiva a llegar al querría. Es como más del mínimo que se había marcado, pues es suficiente, ¿no? Exactamente. Y a ella el mensaje le está llegando muy bien con lo de debo y tengo, porque es un discurso que en su cerebro se ve que funciona. Y ha ideado todo este sistema ella sola, además como en unos pasos que los ha gamificado como rollo para destruir a un profesor. Entonces, destruirlo es aprobar, ¿sabes? Darle en la cara y aprobar la asignatura, y entonces es como para destruir tal, y los pasos y lo de los días, digo, Genial. Genial. Luego, que realmente sobrevivan en otras circunstancias es complicado. Pero cuando tú miras ahí en pequeñito y ves todas estas capacidades, dices, madre mía, si aquí hay buen material. Claro. Aquí hay buen material, hay poca motivación, pero hay muy buen material. Además, a nivel de sistema, pues si ella pudiera explicar esto, incluso los que nos escuchen pudieran explicar el sistema, esto ayudaría a muchísimas personas a organizarse, a tener por dónde empezar. Muchos estudiantes, ¿no?, que pasan por esa situación. Con los universitarios, ¿verdad? Tenemos sistemas similares también para que afronten un poco lo que hay. Todo en planificador visual. Y ahí estaba ella con sus páginas, su rollito divertido, sus dibujos y su pirámide de cosas. Luego lo manejará como pueda, pero como idea me parece publicable, vaya, es que está genial. Entonces, ¿veis? Cada uno pues tiene sus propios sistemas, cuando medianamente ya decimos nos vamos a poner, ¿no? Porque es buen estado de ánimo. Totalmente, que tiene que ver con una cosa, y a mí me gustaría escuchar a Hugo con este tema, pero un poco en la línea de medidas que está diciendo Sara. Al final nos quedamos con esa parte de Sofía que en un momento dado se da pequeños gustitos. Cuando estamos procrastinando hemos dicho que una de las cosas que no nos motiva, pues buscar pequeñas cosas que nos motiven, un chocolatito, una ducha, el salir de una vuelta, pero que en mitad de ese proceso nos pongamos una meta alcanzable y que ahí nos demos esa pequeña gratificación, ¿no? Y fíjate que hay muchas veces que se comenta, yo me imagino, Carmen, que esto de alguna forma u otra es generacional, que lo vemos nosotros y ellos no lo ven. Como adultos vemos que el sacar buenas notas o el llegar a tiempo y tal, vemos como de por sí es una gratificación, pero a nuestro ojo de adulto, ¿no? Anda, pero si lo haces y te lo quitas, si lo bordas y te va igual y no te van a rayar la cabeza. Claro, y ellos no ven esa misma gratificación. Un poco conectamos con la idea de madurar que hemos hablado antes, que la maduración no es solo las herramientas que tengo,
sino la diferencia que tenemos de lo que es importante o no para nosotros. Fijaros, Sofía nuevamente en este caso, que haya su motivación es montarse esa película en la cabeza y es suficiente con eso. Pero a lo mejor para ti, para mí, a mí me da igual ese hombre, no es una cosa personal, una cosa de yo me quiero quitar este temario, Exacto. dejarlo listo porque yo después quiero salir por la tarde a hacer otras cosas. Pero fijaros que esta cosa que es generacional también y que tiene que ver también con nuestro rol respecto al procrastinando, ¿no? No es lo mismo Hugo en abstracto gestionar su procrastinación que tú observar su procrastinación, ¿no? Porque tú sí sabes los peligros que él no está viendo en ese momento. Claro, es que lo del estudio es algo totalmente... La visión que yo tenía tampoco es la que tengo ahora. Claro. Porque es que tú ya ves las consecuencias y lo ves todo, ya lo ves todo a todo pasado. Pero en ese momento no lo ves. Que yo le digo, es que cada nota cuenta, claro, porque es que tú ya lo has vivido y has visto que no es lo mismo un 7,1 que un 7,2, es así de triste, pero es así. Pero claro, es que ellos no están en el 7,1, 7,2, ellos están en otra historia y Claro. gracias a Dios que está también en otra historia y pensando en sus cosas y empezando en sus cosas de 16, que es lo que tienen que hacer. Y entonces está un poco entre su versión y la mía, lidia con esas dos cosas. Y Claro. también una forma de que cada uno tiene, como lo que hemos dicho, cada uno plantea los trabajos de una forma, él lo más fácil al final y yo lo más fácil al principio. En mi trabajo también hago lo mismo. Y también un poco me acabo de dar cuenta que estaba hablando de la recompensa y tal, digo, bueno, yo es que cuando termino mi parte difícil, yo también la satisfacción de que lo he terminado. Y entonces me he dado cuenta de que termino muchas cosas a últimos minutos. O sea, ¿y cómo es posible que yo termine a 5 minutos de irme? Imposible, es un poco la adrenalina que decía también él, ¿no? Totalmente. De que esto lo tengo que terminar sí o sí, porque lo tengo que tener entregado a las 3. Y al final lo tengo entregado a las 3. Bueno, yo es que tema ahora mismo en particular sobre cómo se combate, yo no Él no lo combate. no tengo, tiene no armas. tengo muchos recursos. No tiene Yo armas. en la reunión de procrastinadores a mí me ponen una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Leche, no me acuerdo del nombre. Me hacen presentaciones, sacan las cámaras. me hacen una pasarela, me dan la mano. La alfombra roja. Eso, alfombra Ay. roja. Me sacan en la reunión de procrastinadores me sacan la alfombra roja y yo entro. El epítome de la procrastinación, el Sí. representante máximo de... Es un creyente, es un procrastinador convertido, ¿no? Y afianzado y confiado en que, oye, Pero alfombra es que mágica. yo, claro, personalmente a lo mejor no tengo mucha experiencia, a lo mejor tú tienes tus objeciones, estoy segurísimo. Sí, estoy muy seguro, pero no tengo experiencias, lo que yo diría, lo suficientemente malas como para decir, ostras, esto lo tengo que cortar ya. Sí, estamos todos de acuerdo. A lo mejor me como un trimestre sin ordenador o me tengo que ir a una recuperación, pero son cosas que al final yo las veo y digo, no me impactan tanto a lo mejor como deberían. Pero por eso yo en específico, porque no es algo que suele pasar, al menos espero que no, madre mía, es algo que a mí en especial no me impacta mucho y por eso no tengo nada planeado en sí para ello. Y por eso estás aquí hoy en esta entrevista. Exacto. Es el mejor procrastinador que conozco, ¿eh? Porque es que dan ganas de darle una Totalmente. medalla. Hay muchas veces que hace cosas que me cuesta mucho decirle, no ha sido la mejor manera, ¿eh? No, que es lo que debo de decirle, pero por dentro hay veces que tengo ganas de aplaudirlo, ¿eh? De decir, madre mía, qué bien hemos salvado esto, ¿eh? Espabilado. Tiene muchos recursos y es verdad que convive bien con la situación. No llegamos a un punto de ansiedad muy problemática. También debemos de decir que no normalmente, porque hay muy buena comunicación y hay mucho trabajo y unos papás comprensivos que bueno, que intentan entrar un poco también a otras dinámicas distintas, como decía Carmen, a con las que se han criado o cómo han visto las cosas, y tiene oportunidad de hablar también de todos estos temas que no todo el mundo la tiene. Entonces es verdad que si estuviera siempre solo, encasulado, rodeado de gente más rígida, hubiera llegado un momento que tu olla, Hugo, hubiera petado, ¿no? Por esa procrastinación. Pero es verdad que como que te pinchamos a tiempo como para que desahogues un poco y entonces seas capaz de llevar la situación mejor. Tampoco sus tareas, en lo que más procrastinas tú, tampoco tus tareas van a mejorar. Entonces también entiendo que es difícil dejar de procrastinar en algo que tampoco varía. Que si lo único que tengo que variar soy yo y el medio no me motiva más, ni me da más una recompensa que para mí sea más significativa, ni ocurre nada, lo más normal es que el cerebro experimente que el comportamiento es adaptativo.
no le hace falta adaptarse más, puesto que las circunstancias no van a cambiar y no van a requerir más adaptación. Eso también es muy interesante como mensaje para todos estos padres, profesores, ¿no? Adultos que están en este mundillo. Si no cambiamos lo de fuera, no podemos esperar que el adolescente cambie, o el adulto, o la persona que sea. No puedo exigir más cuando yo estoy dando lo mismo. Si veo que el resultado es que no nos motivamos, debo de llegar a algún tipo de acuerdo o de paz conmigo mismo y con la situación, de decir, bueno, esto es lo que hay, quiero obtener más, pues debo también de darle a esa persona un reto, una charlita, un mínimo acercamiento, conexión, un algo, porque a lo mejor eso sí que va a hacer que remonte. Aunque la tarea no cambie, si el profesor te cayera muy bien, habría una buena vinculación. Si el tío fuera guay, hablara contigo, tal, una broma, tal. La persona que admiramos, que le tenemos cierto respeto y como que me involucro más. Así que no estamos hablando simplemente de, no, es que si tú no haces tu trabajo mejor, yo no hago el mío. Ser humanos nos mejora a todos mucho y mejora a todos la situación. Entonces es verdad que el caso de Hugo también es una cosa muy particular. Totalmente. No estamos todos ahí. Bueno, familia, estamos en la recta final ya de la entrevista, de esta charlita tan agradable. Yo no sé cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Ha estado guay, ¿eh? Ha estado muy guay. Entonces, Sara, si te parece, me gustaría que, bueno, como habéis traído cosas preparadas, cosas pensadas, seguro que no da tiempo a todas, pero si cada uno de vosotros quería hacer un último apunte sobre la procrastinación, ya sea en forma de duda o en forma de aseveración o de algún dato que tengáis, yo creo que es el momento y podemos hacer una rondita y con esto ir cerrando. Sí, hay un vídeo que lo comenté aquí antes de que empezáramos a hablar, que es una charla de TED en la que un señor llegó y explicó un poco cómo él pensaba que funcionaba la procrastinación y que como él también procrastinaba mucho, daba ejemplos muy buenos y tenía... No quiero decir mucho para que también... Vale, no spoiler, Alex, ¿no? No spoiler, hay muchas cosas muy interesantes y lo mejor de todo es que en mitad de la presentación también da muchos ejemplos y me gustó mucho porque un ejemplo es como procrastinó para hacer la charla que estaba dando. Esa misma que estaba dando. Sí, la misma charla, cómo procrastinó para hacer la misma charla que estaba dando en ese momento. Está muy guay. Entonces recomendamos que busquéis TED Procrastinación. Es una TED Talk, ¿no? TED Talk, sí, procrastinación. Procrastinación, vale. ¿Está en español o está en inglés? Está en inglés, pero practicar nunca viene mal. Pero está subtitulado también, practicar nunca viene mal, Sí. pero está también guay No, decirlo. Eso sí, es. seguro, una charla de TED seguro que está subtitulada. Sí, Vale. sí. Muy Ok. guay, muy challenging Pues ahí. guay, Hugo. ¿Y tú, Carmen, quieres aportar alguna cosita más? ¿Algún...? Yo me voy pensando que soy más procrastinadora de lo que... Te hemos abierto la puerta, Sí. ¿no? Ahí. Sí, porque me he visto en mí muchos más ejemplos de los que yo pensaba. Fíjate. Sí, sí. Y eso, lo del subidón de a última hora y que al final te sale mejor. Sí, pues me estoy encontrando ejemplos en mí con eso. Y también con lo de, a lo mejor, que al final dejas las cosas porque eres muy perfeccionista y al final dejo un proyecto porque no me ha salido como yo quería que saliera. Claro. Y mejor no hacerlo que hacerlo mal, ¿no? Un poco Sí, es el totalmente. mensaje. Y romperlo al final todo. sí. Fíjate. Y Y echar sal en la tierra. No, pues, Para que bueno, nunca haya nada fértil, No, ¿no? pues sí, como casi... O sea, tener el proyecto en la cabeza y pensarlo todo muy bien y no sé qué, y al final para ponerle el cierre te sale mal ponerle el clavo y ya has destrozado todo, pues sí. Sí. Esos pensamientos generalizadores, rumiantes. Sí. Fíjate, hay una cosa, voy a tomar lo que has dicho para dar mi aporte. A nivel cerebral hay mecanismos muy parecidos entre este subidón de procrastinar y el subidón de las adicciones. No significa que estemos enganchados a procrastinar, ¿vale? Que esto después se malinterpreta, pero sí que hay mecanismos cerebrales muy parecidos. Y esa euforia o esa gratificación tan bestia, eso ya al límite, ese estrés tan motivador, tiene mucho que ver con otro tipo de adicciones. Entonces eso lo que hace además es reforzar la cadena de procrastinación. Si yo al final he sido capaz de cargármelo en 1 hora antes de hacerlo, triunfo. Sí. Y mi cerebro aprende, he sido capaz y además he estado guapísimo. Sí, porque es muy excitante. Es verdad, cuando uno tiene capacidades que normalmente no utiliza, porque no me es necesario, en el momento en el que yo puedo utilizar todo eso, en las metáforas, ¿no?, que nosotros trabajamos con respecto a las altas capacidades, es un poco la comparación con este tema del coche. Entonces, si yo todo el rato me veo obligado a circular por una carretera de 90
y yo tengo que ir a esta velocidad, pero mi motor puede mogollón más, yo voy lento, voy procrastinando y tendría que estar ya aquí y tal, y en el último momento que nos motivamos, pisas ahí el acelerador a fondo y sacas realmente mucho potencial que tiene, y es una cosa que el cerebro disfruta enormemente. Entonces esa cadena, como dice Diego, se refuerza un montón. Claro. Pero como nos ha dicho Hugo, a la hora de la verdad, cuando me voy a acostar, para mí la experiencia no ha sido negativa. Claro. Incluso puede que yo esté flipada, en ese momento digo, darme más trabajos ahora, que los hago todos. Que luego no, porque empezaría otra vez la cadena, ¿no? Ahora tengo tiempo y esto está controlado, soy una máquina, ¿para qué, no? Pero en ese momento uno está como que me den más cosas. Entonces es verdad que ahí también es un punto complicado, ¿no? Con respecto a esta divergencia, esta inteligencia, porque esos cerebros también funcionan de otra manera. Ojalá el sistema educativo fuese así, ¿no? Y Que todos te diese ese impulso para... Exactamente, ¿no? No, Autopista privada, ¿no? Para que Sí, tú o corras. por lo menos más que impulso, ¿no? Que te deje otro disco de velocidad diferente, ¿no? Sí. Si tú puedes, pues venga, tira por aquí, ¿no? Sí. Claro. Y en ese punto va un poco lo que yo quería decir al final, que me lo había dejado ahí pendiente. Igual que estamos hablando de cuando se usan todas esas capacidades a nivel productivo y positivo, hay esa flipada, todo esto es, insistimos, neurociencia, estos son neurotransmisores. Hay dopamina ahí a mogollón, ¿no? Que es lo que nosotros nos motiva y nos mantiene ahí muy ilusionados con las cosas. ¿Qué pasa también con esa dopamina? Que podemos tener el efecto contrario. Incluso cuando me tengo que esforzar mucho en hacer una cosa que me es muy desagradable, en estos estudios que os digo, se habían registrado hasta personas que acababan muy pronto con dolores de cabeza. O sea, realmente el funcionamiento cerebral es una cosa notoria e importante, y el que realmente les genere malestar a este perfil de personas es una cosa real, que no podemos medir, porque ojalá se nos iluminara la cabeza en función de lo que me duele, ¿no? Para que la gente te crea, pero no pasa, y a veces de ese sobreesfuerzo por querer ponerme en algo que no me está motivando, que además me es desagradable, que es repetitivo, que es gris, que tal, y que no quiero procrastinar, pero que ya me siento una basura porque no he parado, acabo al final sufriendo incluso físicamente. Sí, vamos, fisiológicamente. O sea, yo cuando salgo mal es que tengo dolor en el pecho. Por ejemplo, el Que pecho, no puedo respirar, estómago, vamos. intestino, es decir, afecta demasiadas cosas. Y en este estudio se había registrado el dolor de cabeza porque era una prueba como mucho más rígida de te pongo esto por delante y tienes que continuar hasta que te digamos. Y entonces hubo personas que hubo un momento dado que dijo, mira, lo dejo porque me duele la cabeza, porque Voy a intentaban petar. un poco, no quiero, bueno, estabas allí y aunque no quisieras lo ibas a hacer porque era parte del estudio, pero exactamente, voy a petar, ¿no? Entonces me parece también muy impresionante, habría que tener en cuenta que no es todo tan fácil de ver solo desde fuera y desde la conducta. Claro. Y pues por terminar un poco, lo que yo considero que es más fácil para salir de esa procrastinación es no hacer las cosas solos. Lo que no nos gusta hacer, a lo mejor puntualmente ir a comprar ropa, que ha sido tu ejemplo, pues es más guay sin esa presión, pero lo que no nos gusta hacer, como ese trabajo o como el que tengo que llamar al fontanero o como que tal cual, es mucho más fácil hacerlo en compañía. Yo voy a esperar al fontanero y un día vente a tomar un café, ¿sabes? Y me hace aquí compañía mientras todo esto se ventila. Y entonces ya lo vivo distinto. Oye, vamos a conectarnos y hacemos el trabajo juntos. Aunque tú hagas el tuyo y yo el mío, pero oye, charlamos, ya no me siento solo mientras hago esto. Porque el no estar solo hace que rumiemos menos, por lo que me van a entrar menos ganas de evadir, de huir y demás. Y aparte ya es una recompensa, es una gratificación para nosotros. El poder compartir cosas es guay. Además, en cualquier momento tu amigo hace una broma, tú haces una tontería y os reís, y todo eso activa el cerebro y encima somos mucho más productivos. Entonces yo creo que el compartirlo, aunque sea llamar y decir, mira, estoy aquí en la puerta de la tienda, que me va a dar un chungo, ¿sabes? Y que me voy a salir, venga, vamos, pues mira, yo estoy haciendo tal cosa, no sé qué, pues mira, estoy viendo algo ahora, te mando una foto. Afrontamos mucho mejor las cosas si no nos lo callamos, ¿no? No vivimos del qué vergüenza lo que van a decir de mí, porque es que todos tenemos estos puntos, quien más y quien menos. Hasta el punto, y ya si queréis con esto cerramos, que hay un estudio muy divertido que cuando procrastinamos se activa un área del cerebro que es la de la cognición social. Y un poco la interpretación que se le ha dado es que cuando procrastinamos pensamos en nuestro yo del futuro, que es el que se va a encargar de hacerlo, pero realmente se activa como si pensaras en otra persona que no eres tú y que eres diferente. Entonces esta broma que hacemos a veces de, bueno, ese es el problema del Diego del futuro. Total. Realmente el cerebro funciona así. Entonces un poco ya por esta conexión de que cuando procrastinamos lo que al final queremos es pensar en otras personas y que nos acompañen o que hagan la carga más liviana, ¿no? Es muy curioso. Sí, y si no, es verdad que ese recurso es estupendo, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no sé cómo, pero la Sara del futuro esto lo va a resolver porque ella es una máquina. La que está aquí hoy está rara, pero la del futuro yo sé que lo va a petar. Totalmente. Y caemos también en ese mensaje positivo, que parece absurdo, pero el yo creer que yo puedo hace que yo pueda muchas más cosas. Pues Carmen, Hugo,
Encantada. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. A vosotros. Joder, lo habéis hecho muy bien. Es verdad que, hombre, que hemos hablado nosotros mucho y tal, ¿no? Pero que podríamos estar aquí 2 horas y os Sí, he visto sí. más Sí, sí, gusto. podemos perfectamente. Podemos repetir temas. Yo creo además que a Hugo le gustaría ser colaborador habitual. Podemos hacer una seccioncilla, ¿no? Podemos plantearnos a ver qué tal van las cosas. Pero le gusta. Acorde con el tema, esto puede ser lo que utilizo para procrastinar, para otra cosa. Hoy mismo, ¿no? Que además tenemos que estar haciendo cosas y ya en general, ¿no? Es decir, no, es que tengo que preparar mi sección de 10 minutos de un podcast. Necesito espacio, ¿no? Eso es. Por supuesto, Bueno. procrastinamos para ver esto. Y lo hicimos ayer por la tarde. Como el de la charla que nos acabas de compartir tú, ¿no? Que cuéntalo Exactamente. por vosotros Sí. igual, ¿no? Nosotros ya, es que. Obviamente. Venga, De Hugo. hecho, yo me lo veía venir y cuando le recordé horario y demás, le volví a mandar las preguntas Sí. a los dos, ¿eh? Les dije, oye, os vuelvo a recordar que el tema va de esto. O sea, que nos hayan invitado no es fortuito. No, de verdad, No, lo de tenían corazón, planeado. de corazón y de cariño, pero es verdad que sois muy buenos procrastinadores, tenéis muy buen rollo entre vosotros como familia y vosotros en individual, entonces pensábamos que iba a estar muy guay. Que iba a también. estar maravilloso. Que así ha sido. Exactamente, sin hablar solo de la culpa y de lo malo que sois, sino, oye, pues también guay, ¿no? En diferentes Exactamente. puntos, que es lo que queríamos. Muy bien, pues muchas gracias por haber participado. A vosotros siempre. Esperemos no morir de vergüenza cuando nos escuchen. Y ya está, yo creo que por mi parte nos podemos despedir. Muy bien, pues nos despedimos y damos paso a la siguiente sección. Que también va a molar un montón. Eso es. Después de esta entrevista tan chula que hemos tenido con Carmen y con Hugo, vamos a abrir las puertas de nuestro videoclub y a escuchar las recomendaciones que hoy nuestra querida Sara nos va a traer. Perfecto, estoy preparada para ese momento. Estamos con los igual orejos que, abiertos. Que venimos de una entrevista en la que hemos hablado de procrastinar y hemos visto que hay diferentes formas de procrastinar, diferentes focos, diferentes motivaciones. He traído 3 propuestas diferentes en las que nos vamos a relacionar con la idea de procrastinar también de maneras diferentes. Hay una primera, una segunda y una tercera, que eso es otra cosa. Uy, Entonces esa tercera la voy a dejar para el final, que es mi gran momento ahí, que yo lo disfrute, y voy a comentar las 2 primeras que también son chulas, pero en comparación con la otra las voy a comentar porque no voy a decir una solo. La tercera es la del hype, ¿no? La que me tercera vienes es hablando. la que es una cosa guay. La primera es una película protagonizada por Jim Carrey, que tengo aquí en mi chuletilla, que es del año 2008, que se llama Di que sí. Es un hombre que posterga constantemente todo. Todo lo deja para mañana. Cosas que tiene que decidir, posibilidades que se le presentan en la vida que podría escoger. El enfrentarse a esa toma de decisiones es una cosa, bueno, pues que le genera cierta pereza o cierta ansiedad, no sabe enfrentarse y todo lo va postergando para mañana. Que hablando, por cierto, de dejar las cosas para mañana, ¿no te han dicho a ti también? Y yo encuentro muy controvertida esta frase de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La frase tonta. A mí personalmente una frase que me parece tonta, que también te he dicho controvertida, porque entiendo que puede haber muchos puntos de vista y yo, no te equivoques, Nunca. yo entiendo lo que la frase quiere decir, simplemente no lo comparto Pero como... es un poco rígida, ¿no? Sí, en un como momento dado imposición. quizás, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O sí... ¿Por qué no? ¿No? Podemos también tener más apertura, ¿no? En esa situación. Pues él hace todo esto, de dejar constantemente las cosas para mañana, situación que le recrimina un poco su entorno social, ¿no? Que lo ve y dice, veremos a ver porque mañana va a llegar y va a tener tanto acumulado que al final tampoco quizá vamos a tener la opción. Claro. En la película se da el plot twist guay aquí, el girito, en el que llega una... no sé exactamente cómo decirlo, porque no me sale la palabra. Es un evento de coaching. Como un seminario. Exactamente, esa era la palabra, me la han leído. Sí. Un seminario de coaching basado precisamente en la idea contraria, que es say yes, decir que sí. Y para salir de ese amargamiento que le genera al protagonista, nunca tomar decisiones y nunca hacer las cosas, procrastinarlo todo, para solucionar un poquito esa insatisfacción y conectar con otra idea, le proponen como ejercicio, porque claro, digo le proponen, pero en la peli vais a ver que es tan pasional y tan coach todo, que él se ve realmente obligado a hacerlo. La verdad es que se lo llevan, ¿no? Ese terreno. Y Entra, ¿no? Exactamente, entra totalmente. Le proponen decir en las próximas 48 horas a todo que sí. Qué barbaridad. A todas las opciones que le plantee la vida, decir que sí, porque ¿qué va a perder? Al revés, tiene mucho que ganar. Está a una palabra de la felicidad y esa palabra es sí.
No veas, qué comercial. Es una idea, la verdad es que exactamente, ¿no? De muchísimo marketing, muy chula. Entonces, bueno, conociendo todos el actor que es Jim Carrey, os podéis imaginar que una comedia graciosísima, que como trasfondo, pues tiene un valor y un aprendizaje en la vida que me parece muy chulo, muy relacionado con este punto de no procrastinar y no dejar todo para mañana, y menos porque yo no esté gestionando bien ciertas emociones o no esté enfrentándome a emociones vitales. Estando Jim Carrey, me da un poco igual que cuál sea el mensaje, y yo por verlo hacer el tonto, yo encantado. Está muy guay, es muy recomendable. Y además la quería traer también por introducir que esa misma idea de decir que sí que es una idea de manera un poquito más controlada, con más mesura, con la que yo sí trabajo, con la que yo sí intervengo. Y lo propongo tanto, lo trabajo con familias, y lo propongo tanto a padres como a los propios adolescentes como actividad. El que pacten o negocien que hay un día en el que vamos a decir que sí. Entonces, para los papás, ese es el día en el que vamos a hacer la tarta de la que hemos hablado, en el que nos vamos a sentar a jugar a este juego, día en el que yo no voy a procrastinar y no voy a poner otro tipo de excusa. Ajá. Y a los adolescentes, que seguramente muchos de los que nos escuchéis sabréis que les cuesta mucho arrancar para hacer ciertas cosas, o les cuesta mucho tener una actitud positiva, que en esta etapa de su vida el no les gusta más que el sí, también les planteo el decir, bueno, negocia con tus padres y que haya un día que sea el del sí, el de vamos a ir a la compra y quiero que me acompañe. Sí. El de me gustaría que hiciéramos una actividad familiar, que para ellos ya es un rollo, sí, venga, pues este día sí lo vamos a hacer. Y que con eso ellos también, tanto los papás como los adolescentes, de alguna manera empaticen, vivan lo que sería estar en ese otro lado en el que yo digo que sí, tanto por las consecuencias positivas que me traiga como por las negativas, que lo mismo voy al Carrefour con mi madre y digo, ya no voy más. Claro. A esto no digo ya nunca más que sí. Ese aprendizaje pues también al final me va a aportar algo. Claro que sí, Entonces, vence a la pereza y sacas cosas positivas de claro ello. que sí, mira, ves, tú ya estás contagiado. Claro que sí. Ya estamos ahí. Sí. Desde un punto de vista más dramático, traigo una recomendación de 2012 protagonizada por Bradley Cooper, muy interesante, que yo creo que tú la has visto, que se llama El ladrón de palabras. Hemos hablado de ella, sí que es verdad. Es que también es muy buena peli, además está muy relacionada con el bloqueo creativo, el bloqueo como escritor. Yo creo que quizá por eso lo hemos sacado nosotros Sí. a colación. Pero en este caso, ese bloqueo escritor, porque el protagonista, interpretado por Bradley Cooper, es un escritor al que constantemente le cuesta concentrarse para escribir, no le falta esa parte talentosa, sino que le falta esa disciplina o esa no procrastinación para centrarse y cumplir los plazos límites y no dejarse distraer. Entonces, en este punto, él entra mucho en ese bloqueo precisamente porque normalmente no tiene estructura, porque normalmente no presenta ningún tipo de funcionamiento a la hora de trabajar, se pega un atracón de inspiración y a veces le ha ido muy bien. No tiene disciplina. Claro, pero cuando no hay esa inspiración o no me brota de esa manera, no sabe qué hacer y esa culpa la evita también uniéndose a cosas. Un amigo lo llama, me entretengo con la tele, me pongo con el móvil y cae en un bucle de culpa mayor porque sabe que no ha aprovechado. Las líneas de entrega, los márgenes, los límites y consecuencias de los que hemos hablado también en esta entrevista previa, empiezan a acercarse, como Hugo diría, empezamos a estar en el punto de la espada contra la espalda contra la pared, pero a nuestro protagonista divergente se le ocurre ideas un poquito más alternativas, que lo mismo, pues vamos a ver la película, que no le van a traer muy buenas consecuencias, porque plagiar no creo yo que sea una buena solución para los bloqueos creativos que tenemos. Como ejercicio quizás sí, pero... Como presentación de material, pues mal, Me exactamente. temo que no. Y aún así, lo que me parece muy interesante de la película es en este punto de procrastinación cómo el protagonista lo justifica y cómo realmente se convence de, bueno, yo no soy así, lo voy a hacer ahora porque lo necesito, porque ya no me van a llamar más de esta editorial o porque tengo que vivir, pero esto es solamente esta vez y luego ya yo voy a recuperar mi proceso. Claro. Y ya esto no va a ocurrir más. Claro, él tiene una disonancia, sabe que está mal, pero se justifica de alguna forma para escurrir el bulto y no sentirse tan mal. Y seguir procrastinando la tarea aún así, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy guay. Así como, bueno, la gente que tengamos un poquito más de actores, que le tengamos un poco de amor a actores de antes también, nuestro némesis aquí es un personaje interpretado por Jeremy Irons. Anda, no me lo he visto venir. Sí, que además, Jenny, yo es que no sé si tú te acordabas, pues no pero me hace acordaba, poco además porque que me vi el póster. Ya lo estoy visualizando. La estoy visualizando en el coche y tal, es muy guay, muy elegante. Y las pintas, a mí me encanta este señor y pone mucho contra la pared al protagonista. Muy guay, muy interesante, y además los que os guste este punto de ver películas que tengan que ver con la escritura y con todo este mundillo, muy interesante, de verdad, a mí me ha encantado. Qué guay. Sí, muy guay.
Y Bueno. si esto estaba guay, y con Jim Carrey estábamos bien, y con Bradley Cooper y Jeremy Irons estamos bien, ahora vamos a estar mejor todavía con gente desconocida. Oye. Unknown. Porque Voy. os traigo una película fuera de lo normal, como me gustaría tener siempre en todas las secciones, pero no se hacen, en mi opinión, perlas como esta que nos encajen al final con todas las cosas. Entonces, este peliculón, que es de 2017, se llama Dave Made a Maze. Es el nombre original, traducciones ha tenido mogollón, la más literal pues sería, si la queréis buscar, pues Dave hizo un laberinto, pero de verdad que le han puesto títulos muy locos, ¿eh? No me los he ni apuntado, me parecía, al final si lo buscas en inglés, que os lo dejaremos de todas formas, o lo pones en español, tal cual esa traducción te va a vincular con esa película. Entonces, en esta película en la que los actores no son conocidos, incluso el director, que creo que se llamaba Bill Waters, tampoco ha hecho gran cosa, flipas con la composición que hay, el argumento, cómo se desenvuelve toda la acción, es una cosa muy chula. Qué guay. Es una película además que ha ganado festivales, que la primera visualización, la premier la tuvo en un festival rarísimo, que para mí por lo menos muy desconocido, que se llama Slamdance, que está el de sí. Sundance y Sí. luego el de Slamdance. Me que- confundió con ese. Sí, yo también, pero he tenido que curiosear también un poco a ver qué era. Y bueno, el Festival de Sitges pues también ganó premios y demás, pero bueno, ha habido ahí algo, esto que nos pasa algunas veces en España, que hay grandes títulos que no llegan a estrenarse en pantalla. Sí, por las Y, distribuidoras que... Sí, yo desconozco por qué, no tengo conocimiento hasta ese nivel, y al final, pues sinceramente, gracias a las plataformas que tenemos hoy día, encuentro montones de joyas para mí como esta, de pequeñas perlitas, que son una pasada, pero han pasado desapercibidas al gran público, ¿no? Al cine que es para el gran público. Entonces, ¿qué nos encontramos en esta peli? De todo. Es una cosa chulísima. El protagonista es precisamente el personaje del que hemos hablado con Hugo. Es un muchacho muy talentoso, muy brillante, que tiene muy buenas ideas y constantemente empieza proyectos, inventa cosas y echa a andar diferentes situaciones, pero nunca termina ninguna. Y entonces toda su familia, todo su círculo y su contexto empiezan a agobiarlo realmente diciéndole, oye tío, sí, esto está muy guay, aquello se te da muy bien, pero es que nunca terminas nada y al final no vas a ser tampoco nadie si no terminas nada. Le hacen una intervention, ¿no? Exacto, porque además dejan de poner confianza, porque es verdad que una persona que cae constantemente en ese procrastinar no te puedes fiar de que te diga tal día lo tengo. Si pasa varias veces que no lo tienes, totalmente coherente la pérdida de confianza, ¿no? En esa persona. Entonces llega un momento en que después de esa intervention, como tú has dicho, él se empantalla, se le ocurre una idea que es hacer un laberinto. Y dice, vale, pues este va a ser un proyecto que yo empiece y que yo termine. Va a ser el primer proyecto que me voy a enfrentar a hacerlo completo. Pero ¿cómo que hace un laberinto? Empieza en su habitación haciendo un laberinto con cajas de cartón y papel. A nivel un poco infantil al principio y luego de repente la peli es algo que no te esperas porque el laberinto empieza a hacerse más grande, empieza a hacerse tridimensional, él se mete dentro y aquí entramos en un punto de ciencia ficción guapísimo y él sigue construyendo y ampliando el laberinto desde dentro. ¿Qué dices? Sí, sin embargo, además, muy guay, cuando él habla, tú lo escuchas como si estuviera en la habitación ahí. Él directamente te dice, tal, que no entres. Y está no sé cuántas cajas, ¿sabes? Cajas mágicas, dentro ahí perdido. ¿Qué pasa? Que se vuelve tan perfeccionista con su propia construcción, que era uno de los motivos que vemos durante la película, que lo llevaba a acabar procrastinando las cosas, que lo hemos visto en la entrevista, el no poder satisfacer cierta expectativa que tengo, que con ese perfeccionismo y ese distraerse se pierde en su propio laberinto. Va intentando decir, oye, esto es muy coherente, voy a seguir para acá, pero oye, qué guay estaría otra habitación aquí, qué guay estaría decorar esto con pajarillos, qué guay estaría que hiciera tal, y llega un momento que, pum, pues no tiene mucha idea de dónde está. Pierde ya la conexión con... fuera del laberinto. Es una gran representación, además, yo creo, ¿no?, de cómo nos perdemos con un proyecto y perdemos la conexión con la realidad. Es decir, estamos ahí, pero no estamos ahí, estamos en nuestra movida y en nuestro proyecto. Entonces, aquí entran en juego el resto de personajes secundarios, que es su pareja y sus amigos, que deciden aventurarse en el laberinto a salvar a Dave. Aunque luego realmente Dave es el que conoce el laberinto y como hay muy buen sonido y se escuchan todos, Dave los va liderando para que lleguen a él y luego para que puedan salir. En principio, nos puede parecer como una película cómica, totalmente cómica. Sin embargo, es bastante dramática, porque en ese paso por el laberinto hay ciertas habitaciones que tienen malos a los que tenemos que enfrentarnos y algunos de sus amigos caen en batalla y mueren. No. Sí, pero no quiero ser negativa. En concreto he sacado lo de las muertes porque mueren de una manera muy guay. La película tiene un detalle fantástico, en concreto para mí, que el tema de las texturas visualmente me gusta mucho, y es que todo, prácticamente
absolutamente todo está hecho con papel. Al punto en el que tú tienes mucha mezcla entre escena con la persona real y dibujos. Y tú entras en una habitación en la que a ti se te ve como humano a nivel real, pero hay una mesita con una taza de té que es papel, es un dibujo. Qué chulo. Y luego hay pajaritos y son papeles. Y todas estas cosas son muy visuales. ¿Qué pasa cuando la gente muere? Que es lo que yo por lo que lo he sacado. Cuando mueren, sale normalmente papel maché rojo. Y diferentes tipos de elementos de papelería que son rojos. Qué chulísimo. Está muy bien, de verdad que Y es qué una original, peli de ¿no? lo más entretenida, de lo más original. Sí que es verdad que al ver los efectos especiales, sí curioseé un poco porque dije, bueno, aquí hay nivel no en el sentido de tener dinero detrás, sino de tener conocimiento, de tener experiencia. Saber hacer esto y crear esta textura en concreto y esta sensación no es una cosa que yo creo que haga un amateur como estos actores que son poco conocidos o este director que no ha hecho mucho. Pero el director de escenografía, de fotografía y de efectos especiales era un director que trabaja muchísimo, por ejemplo, con la saga de Avengers. Anda. Sí, que es una saga que sabemos que es muy conocida por sus efectos especiales, porque por otras muchas cosas sabemos que no, Bueno, ¿no? conocida, sí, valorada. Exacto, entonces esa parte es muy guay. Y por daros un poquito de más chichilla para el final, hay un malo al final del laberinto, que si entendéis un poco del laberinto, pues sabéis o podéis imaginaros qué figura es la que hay al final. Un minotauro. Efectivamente, Claro. tenemos un minotauro como gran malvado final, que es el único malo de la película que está generado de manera que no sea papel. En Ese sí CGI que es en un 3D, ¿no? Exactamente. Y este malvado representa el miedo al fracaso. El terminar un proyecto y verme en ese punto final y fracasar. Y no conseguir terminarlo, no conseguir llegar al éxito que quiero aunque lo termine, incluso que todo haya sido para nada, cuando de hecho ha perdido amigos en ese proceso, ¿no? Entonces es una metáfora magnífica de este tema que acabamos de hablar y además una peli entretenidísima. Y además, por lo que cuenta, es una peli que hay que ver, que por mucho que te cuente, que disfrutan muchísimo a nivel de fotografía, de imagen, de escenografía, Muy como guay, tú bien sí, dices. estaba muy bien. Así, modo rapidillo, si la queréis encontrar lo más asequible, lo más rápido posible, en Amazon Prime la tenéis, que es donde yo la encontré. Nosotros, por supuesto, os dejaremos la recomendación para que veáis, también podáis buscarla. Y con esta súper recomendación, cierro el videoclub, porque no hay más nada. Después de esto y de nuestra pedazo de entrevista, salvo quizá, ¿no?, nuestra cajita con una biografía que nos va a hablar de nuestro divergente en la historia de hoy. Sara, pues he traído a un divergente que por muchas cosas me recuerda mucho a nuestro Hugo. ¡Oh, qué Sí. bonito! Y hoy vamos a hablar de Boris III de Bulgaria. Fue el último zar que tuvo Bulgaria. Ya me gusta. Y a partir de aquí estás conmigo. Estoy contigo, sí señor. Estoy contigo en Bulgaria y con Hugo. Él fue el último zar de Bulgaria, como he dicho, y lo más importante de su vida es que fue una persona que postergó muchas decisiones. Como Hugo. Y muchas de esa postergación, mucha de esa procrastinación tuvo que ver porque sus motivaciones eran muy diferentes de lo que se le estaba demandando. Él era el hijo del penúltimo zar de Bulgaria, era un padre pues bastante autoritario, que tenía muy clara su función como líder, y bueno, tan autoritario era que le pedía a sus propios hijos que le dijeran monarca en vez de padre. Wow. No por esto se parece a Hugo, pero sí porque este hombre, Boris, era un filántropo. Lo mismo de aquí en adelante, Hugo nos va a pedir que lo llamemos monarca. Llámame monarca, por favor. Él era un filántropo. Él le encantaba a la gente, le encantaban sus súbditos y era una persona que le interesaba muchísimo estudiar. Él era un apasionado de la botánica, pero también era un apasionado de la mecánica. Él por aquella época hizo lo que hoy sería como una FP de ferrocarriles. Y cuentan que, bueno, él tuvo muchas incursiones, muchas visitas de incógnito a sus súbditos. De incógnito, como la princesa Yasmín. Exactamente. ¿No? De no ir vestido de lo que debo de ir vestido, por ejemplo. Ah, qué guay, qué divertido, ¿no? Ese hombre. Sí, claro, como en aquella época no tenían redes sociales, pues había un muchacho ahí con su bigote, con su buena planta. Qué paz y qué descanso. Y él
pues muchas veces se iba a los pueblos, a las tierras de sus súbditos y pasaba la noche allí con ellos y comía con ellos. Y cuentan que en una ocasión iba en un viaje en ferrocarril, ahí sí que era públicamente Boris III, bueno, todavía no era tercero, y el ferrocarril descarriló, tuvo una avería y él se arremangó y arregló la máquina, arregló la locomotora. Y maravilloso, un tipo muy majo. ¿Qué es lo que pasa? Que eran cualidades que en aquel momento su país no necesitaba tanto. Claro. Era un monarca que, bueno, Bulgaria por aquel entonces atravesaba una situación política bastante difícil. Era un país que estaba muy dividido, había grupos políticos muy, muy opuestos entre ellos, había fuerzas muy tendentes al fascismo, fuerzas tendentes al anarquismo, y se le requirió, ya una vez convertido en monarca, una vez que su padre falleció, pues se le requirió que él estuviera presente en asuntos de Estado. Y él postergó muchísimas cosas. Él no se enfrentó a determinadas situaciones, ese clima de tensión y de encuentro no supo gestionarlo bien hasta el punto que incluyó como primer ministro a un político que estaba en contra de la monarquía, por ejemplo, cosas así. Pero por no encargarse de Por no la encargarse. situación. Por no Vale. encargarse. Él no era su campo, no estaba muy interesado, entonces tomó malas decisiones y al final pues no hizo otra cosa. Era un monarca más parecido a los monarcas actuales. Vale. Los monarcas actuales son más la parte social, la parte popular y de eventos y eso, y él fue un adelantado a su tiempo El postureo, ¿no? en el postureo, ¿no? El postureo monarquil. Pero tenía muy buen corazón. Él genuinamente disfrutaba con su gente. Al menos eso dicen los biógrafos. Y precisamente en este clima de tensión le empiezan a pasar cosas malas. Si ya el meteo a un primer ministro anarquista no le iba bien, sucedió que en un momento dado, precisamente estas fuerzas contrarias a la monarquía ocasionaron un gran atentado en el que murieron gran parte de sus amigos. Oh. La cosa está que el día que se celebró ese funeral, también se celebró otro funeral por otras víctimas en la Catedral de Sofía. Vale. En la capital de Bulgaria. Entonces, como rey tenía que estar presente. Pero él quería estar en el funeral de sus amigos. Claro, totalmente entendible. Y no le apetecía ir a la catedral y lo fue dejando y se fue No quería ir al entreteniendo. evento oficial, quería ir al evento personal. Eso es. No, es que voy a saludar a la madre de tal, al amigo de Claro. cual. Y en la catedral sucedió, esto fue en el año 1925, el mayor magnicidio de la historia de Europa. Hubo un atentado en la catedral y murió en la cúpula de gobierno. Madre mía. Pero como Boris había estado procrastinando, salvó la vida. Así que una de las cosas Por que no cuentan... ir. Por no ir. No murió. Así es. Esto es mejor que Hugo ni lo escuche. Porque el resultado es increíblemente positivo. Así está que qué mejor hay que sobrevivir por procrastinar, ¿no? Pues esa fue una de las cosas que cuando va a Bulgaria te lo cuentan mucho los guías turísticos, que los búlgaros suelen llegar tarde a la cita y si su rey consiguió esto, pues ¿qué tienen que perder los demás, no? Claro. Aquí salvó la vida, pero aquí entra otro actor en esta historia. Y es que por aquel entonces, por los años 30, había un personajillo en Alemania que empezó a dar voces más fuerte de lo normal. No sé si te suena el nombre de Adolf Hitler. Muchísimo. Pues este personajillo estuvo tentando a Boris, ya Boris III, con que se uniera a las fuerzas del Eje. Tanto Hitler por una parte como Stalin por otra, pues le estuvieron ahí tentando Me para que se parece uniera. magnífico denominar a Hitler personajillo. Sí, así era él. Así era él y así lo recordamos. La cosa está en que, claro, Boris no quería ayudar a los nazis. Claro. Todavía no había empezado... Por lo que has contado hasta ahora, además, se veía majísima persona. Cada vez que le escribía a Hitler, ¿tú sabes lo que hacía Boris? Tirar la carta. Estaba enfermo, se le había comido el perro. Por ejemplo, él no le contestó las cartas a Hitler. Ni contestar. Pero ni siquiera la típica persona, esta otra persona que te escribía. Lo siento Como mucho, diciendo, perdón que el monarca está ocupado, pero yo creo que ni eso. Exacto. Él se dedicó a ignorando a Hitler. Y bueno, aquello fue muy controvertido en aquella época, ignorar a Hitler. Entonces, bueno, la cosa siguió avanzando. Bulgaria estaba en una posición que a nivel internacional no era muy respetado, no tenía grandes recursos que interesaran a las grandes potencias, y de verdad que él lo que quería era unirse a alguna facción que promoviera la paz, que promoviera que no nos metáramos en follón, pero estaba en una situación nuevamente muy complicada a nivel geopolítico. Claro. Segunda Guerra Mundial. En paralelo a esto, aparte de la guerra, aparte de la lucha, nuestro personajillo Hitler tenía otro temita. Lo que se llamó, a nivel de historia, a nivel de eufemismo, el asunto judío. Hitler empezó a demandar a Bulgaria que deportara a los judíos para enviarlos a campos de concentración y campos de exterminio. Eso es denominación oficial, el asunto judío. Sí.
Bueno, extraoficial, pero registrado. A eso me refiero, localizado sitio donde... Asunto judío. Sí, a eso se refieren mucho las novelas, los documentos que hay, el asunto judío, es como se trataba este tema. Entre medias, Boris en alguna de estas había ido dando pequeñas concesiones a Hitler, por ejemplo, que pasaran los ejércitos, que pudiera almacenar munición en Bulgaria, lo mínimo que pudo ir haciendo para salvar los muebles sin que Bulgaria se armara contra ningún país aliado. Ni tampoco presentar más oposición. Porque Eso. eso también hubiera llamado mucho la atención a Hitler, ¿no? Exacto. Él si abiertamente se hubiera declarado de otra manera, pues hubiera sido muy diferente la situación. Entonces estaba manteniendo el tipo, ¿no? En esa situación. Era sin decir que no, sin decir que sí. Ese término medio Vale. que no venía bien a nadie, pues eso fue lo que hizo. Y con los judíos tenía una tesitura muy dura. Era o Claro. sacrificar a su gente, que los judíos eran su gente también, Claro, a su pueblo. o contradecirle a Hitler. Entonces él volvió a procrastinar y lo que hizo fue preguntarle a su pueblo: oye, ¿le entregamos los judíos a Hitler? Hizo varios referéndums y entonces, por supuesto, dijeron que nanay de la China. Claro. Entonces lo que hizo Boris fue también salvar los muebles y montar, entre muchas comillas, sus propios campos de concentración. Y envió a sus judíos a trabajar en esos campos. Salvó la vida de muchísimos judíos. Claro, allí no se sacrificó, no se mató a ningún judío. Pero claro, es verdad que los sacaba de sus casas, trabajaban, pero los salvó. Ya, pero en una zona muy dura. Qué bueno, ¿eh? Sí, también bueno con comillas, ¿no? Esto es una La situación muy delicada. era muy mala, pero yo ya me los veo allí, al menos no abocados a una cámara de gas. Claro. Y digo, ¿no? Y pudiendo irse con su familia, no siendo separados y, en fin, terriblemente asesinados, que fíjate que es que es tan malo, de estas cosas, ¿no?, que hablamos a veces, que es tan malo, es tan mala la comparación que hasta me parece bueno. Claro. Lo que me estás contando, porque, Claro, se habla muchas veces que este tipo de actos deben valorarse en el momento histórico justo en el que suceden. Exacto, no podemos valorarlo desde nuestro presente histórico. No solo desde el momento, sino también estamos viendo que Boris muchas habilidades diplomáticas. No, y bueno, yo estoy viendo además que no solo diplomáticas, sociales. Eso es. Hay habilidades sociales a nivel de persona, de cómo confrontamos y cómo resolvemos y tomamos decisiones que no tenía. Así es. Y Hitler pues le siguió escribiendo y le dijo: oye, ¿qué pasa con el asunto judío? Y él siempre postergaba esa decisión porque decía que él necesitaba a los judíos para trabajar en sus carreteras, en sus edificios, sus obras públicas, y por ahí consiguió salvarlo. Claro, porque además Hitler era como mátalos. Mándamelos que yo los mato. Ah, mándame, vale. Sí. Qué acoso, también. Además el acoso de Hitler, ¿no? Volvemos a esto. El personajillo. El personajillo. Así es. Entonces, bueno, por este asunto judío, pues aquí también esta procrastinación consiguió salvar miles de vidas. Y eso también es una de las cosas que nos contaban en Bulgaria cuando fuimos, que el dejar las cosas por último momento le salió bien y que, oye, que es bueno, ¿no? Así que Hugo, pues también toma nota de esto. Y otra de las cosas que pasó también relacionada con este rechazo a Hitler es que en un momento dado, Boris, en este postergar, dijo: venga, voy a hacer un gesto simbólico para que Hitler me deje tranquilo. Y le declaró la guerra a Reino Unido y a Estados Unidos. Tú, si ubicas a Bulgaria y Reino Unido en el mapa, están bastante lejos. Sí. Él Si lo ubico Bulgaria y Estados Unidos en el mapa, porque te voy a contar. ya ves. Pensando Boris que así me lavo las manos, tengo entretenido al personajillo, pues resulta que Sofía estuvo siendo bombardeada por los aliados durante 6 días. Madre mía, por haber plantado esa... Mal. Claro que mal. Mal. Entonces, sí, ya vamos viendo un poco el sumatorio de que no le responde las cartas. Declara la guerra mal. No participas en el conflicto. Te quedas con los judíos. Llega un momento en el que Hitler citó personalmente a Boris III de Bulgaria. No me extraña, era hora. Había que hablar en persona, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? No hay registro, por lo menos que yo conozca, de lo que se dijo dentro, pero sí que las voces del personajillo Hitler se escucharon desde fuera bastante enfadados. Boris salió de la habitación con la cara blanca, descompuesto. Claro, eso no lo procrastina, acude. No le queda otra. Claro. No le queda otra. De hecho, no fue en un vuelo regular, ni mucho menos. Fue un avión militar de los nazis que fue a recogerlo a Sofía. Tal cual. Se lo llevaron. El avión llevaba órdenes de decir, lo traéis, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Así es. Y lo que pasó es que, no me acuerdo si 3 o 6 días más tarde, Boris III falleció. Sí. Complot. Sonaba complot. Y es verdad que hay mucha conspiración que Hitler lo mató en el avión, con el oxígeno que le estuvo respirando. Complot, envenenamiento.
que tenemos ahí, pero se demostró que porque le hicieron la autopsia al corazón, que además él donó su cuerpo a la ciencia, y se encontró el corazón, no se registró bien, y a los años encontraron el corazón de Boris III en Formole, en una universidad de medicina de Bulgaria. Eso lo tengo que leer en internet, ¿eh? Sí, Mejor. sí, rasca de ahí. Recrearme un poco, que es una parte guapísima, ¿eh? De la historia. Sí, se encontraba el corazón de su rey. Y se determinó que murió de una trombosis, que de conspiración nada. Yo imagino también que una persona que había soportado ese estrés durante tantísimos años, llegó un momento que ya petó el pobre. Yo creo que el personajillo Hitler es capaz de generar tanto estrés a alguien como provocar una trombosis, ¿eh? Sí, o sea, estar en ese punto. Tú imagínate las típicas situaciones en las que las madres nos han regañado intensamente porque hemos hecho muchas cosas mal, por ejemplo, procrastinar. Y no has sacado la basura, y no has sacado el perro, y no has hecho esto y no tal. Yo creo que Hitler así te provoca un trombo. Sales de allí con tanto que eso, pero bueno, entiendo también lo que dicen, ¿no? Que evidentemente no es una manera sana de vivir a nivel emocional y bueno, como vemos, tiene repercusión en nuestra salud, el cómo gestionamos las emociones, y tiene repercusión física en la salud, ¿no? Como nosotros estamos gestionando. Así es. Esta es la historia de Boris III y la procrastinación. Hay gente que dice que lo que él era muy inteligente y que era muy buen negociador, muy civilino, pero yo me inclino a pensar que lo que era muy procrastinador y que no supo gestionar muchas cosas. Hay lecturas para los dos bandos. Y yo creo que me parece muy buena persona. Hizo un montón de cosas que fueron muy, muy positivas. Y bueno, donó su cuerpo, es que siguió haciendo cosas buenas hasta después de muerto. Sí. Dijo, pues, mi cuerpo, que sabes que también la monarquía, un monarca que se dona, que lo corten, de alguna manera, ¿no? Yo qué sé, profanen su cuerpo de esa manera, que muchos se enterraban y se han enterrado nuestros emperadores y reyes y tal, de una manera como mausoleos endiosadas y todo esto tan místico. Y él fue una persona muy corriente que dijo, no, hombre, aprovecharme. Cuando yo ya no voy a estar aquí, pues hacer algo útil con esto. Y murió con, ¿sabes cuántos años? Por curiosidad. Lo tenía apuntado, sí, con 49 años. Para la época, ok, pero bueno, tampoco era un señor mayor, ¿eh? No, murió porque algo pasó ahí, ¿no? Exactamente, como tú has dicho. Sí. Y mi pregunta favorita de siempre... ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Pues precisamente hoy la historia del hijo de Boris III es muy interesante. Toma. Después de la Guerra Mundial, Bulgaria proclamó una república y los herederos de Boris pues estuvieron en el exilio. De hecho, estuvieron Simeón de Bulgaria, que era el primogénito, pasó su destierro aquí en España, porque su familia tiene vinculación con la reina Sofía, con nuestra reina emérita. Y tiene una cosa muy curiosa, que es que el padre de Boris, como hemos dicho, sí que tiene muy claro su papel de monarca, y cuando a Simeón de Bulgaria se le permitió regresar a Bulgaria, él se presentó a las elecciones. ¡Hala! O sea, él volvió como para ser monarca, pero dejó también que el pueblo decidiera. Él ya no podía ser monarca, pero es verdad que había un sector de la sociedad que todavía quería mucho la monarquía, pero por el régimen que había no tenían cabida. Y cuando se le volvieron a abrir las puertas... Claro, intentó entrar por la puerta que había abierta, ¿no? No puedo reinar como monarca, pero oye, me presento por si me queréis... Y si me quieren, exactamente. Exacto, si me queréis votar. Y la cosa es que gobernó durante muchísimos años. Claro. Ya no te sé decir cuándo terminó de gobernar, pero creo que hace no demasiado. Y no solo eso, sino que él volvió, aunque hay un palacio presidencial en Sofía, él vivió en la casa en la que se crió cuando era pequeño. Vaya, tampoco era una casita, pero que él se acogió que también a su... renunció a esa parte que por herencia también era suya, independientemente de que fuera pues presidente, entiendo, ¿no? No, al revés, sí que fue a la casa heredad de sus padres, pero no al palacio que le corresponde a los presidentes. Como que él se quiso pegar a su pasado, a su familia, a su historia, en vez de coger pues como si fuera aquí la Moncloa. ¿No? Pues él rechazó ir a la Moncloa y se quedó en la casa de sus padres. Y él sí que tenía una clara vocación por el gobierno de su país y fue un monarca, pues como te digo, bastante querido. Y esperemos que menos procrastinador, ¿no? Que fuera un poco más competente sí que en fue esas más habilidades. Paciente. Fue más paciente en ese sentido, pero en cuanto tuvo la oportunidad la aprovechó. Pues qué guay. Sí. Me parece muy chulo. Hay que ver Boris, qué buen personaje. Un máquina. Me ha gustado mucho. Sí, hay algunas películas, pero son muy antiguas, no merece la pena. Lo que sí, unas cuantas biografías, libros, que os lo dejaré en las publicaciones del programa por si queréis echarle un ojo. Y me parece muy guay porque es verdad, digo, que en el tipo de trabajo que tenemos y con el perfil de alumnado y de adolescente que trabajamos, la Segunda Guerra Mundial lo peta. Hay mucha gente de los nuestros que le encanta. Exacto, les gusta mucho, les genera mucho interés, una época en la que, bueno, muchas cosas graves pasan, pero hay mogollón de acción, pasan muchas cosas. Me encanta, espero que a ellos les guste también, me ha parecido súper interesante. Qué bien, pues me alegro mucho. Y yo creo que con esto... Con esto podemos terminar. Que no es poco. Hemos tenido un programa muy completito, muy variado, hemos probado esta entrevista, esperamos que os guste. Y además esperamos que seáis benévolos con la duración, porque la entrevista
no se merecía cortar, ¿eh? La entrevista se merecía estar ahí. Una vez más agradecimiento, ¿verdad, Hugo y a Carmen, por habernos dado maravillosamente ese tiempo de su vida y además habernoslo pasado tan bien. Así es. Y luego estas secciones, pues la verdad es que también chulísimas. Gracias como siempre a Pablo y a Silvente, que siempre nos abren las puertas del estudio de historias para no leer, y al otro lado del cristal nos cuidan, nos miman y nos tratan como zares. Y nos hacen thumbs up constantemente. Y gracias a ti, por supuesto, Sara. Y a ti no va a ser menos, Diego, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a nuestros divergentes. Gracias a nuestros allegados y nos vemos en la próxima. Familia. Nos vemos, chicos. Bueno, Diego, hemos tenido frase tonta, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Qué opción podemos dar que sea más equilibrada y nos parezca una opción más inteligente para enfrentar? La opción inteligente. Pues yo os propongo, mejor organízate, sé consciente de tus recursos y del tiempo del que dispones. Pues maravilloso, no hay más nada que decir.